vamos a matar vampiros. Castlevania, estábamos escuchando la banda sonora de esta serie relativamente nueva, en realidad salió el año pasado o La principio primera de este año. parte Porque a ya ni me principio de este acuerdo. año, creo, en enero me parece. De este año, sí. La verdad no me Uno importa. de los temas de los que vamos a hablar hoy, porque vamos a estar hablando también de Black Klansman, la nueva película de Spike Lee. Vamos a estar hablando de la tercera temporada de Daredevil y una película que se llama La noche viene por nosotros, Night Comes, for, us. Una nueva película de Indonesia y que tiene gente de toda Asia. Muy, muy buena, o por lo menos muy, muy divertida. Ya adelantamos. Mucho karate, muchas trompadas. Karate. mucho Me asesinato. encanta que digas karate a todo lo que sea arte marcial. Sí, no es karate, ya sé, karate en Japón. Bueno, perdón, señor, soy de Asia, pero en Miyagi. realidad- Sensei, en me realidad lo soy he un dicho, tano. ¿ves? Estuviste re Mi lento. apellido es Romoli, pero permanentemente estoy hablando de Asia y todo lo que sé de Asia. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un chiste muy malo? El Santi sí llegó para hacer un chiste muy malo. Sí. el karate de Japón se llama karatón. No, el Dios. karate es de Japón, no hace ¿Cuál es falta el que... chiste? No ¿Ya sé, viene ahora el chiste? acabo de llegar ¿Y por qué karatón? por Japón. Ah, Ah, ah. me gusta. ¿Qué me más gusta vamos a porque- hablar? Ah, nada más eso. No sé, ¿viste? Los chistes de Santi en la cabeza es como que dicen, sí, decime por favor. Y Santi como que Es no tiene el así, freno. le juro que es que así. dice, No filters. No filters. Ahora, Pero ahora. bueno, vamos a arrancar hablando de Castlevania, la segunda temporada que ya salió por Netflix. Quiero decir algo así como 7, ¿cuántos episodios? Ocho, son? 8 episodios. 8 episodios. 8. La primera que Mira. tuvo 4. Y 6. no importa realmente porque no, Primero pasa tuvo mucho. no los 6, vi. creo, me parece. No, 4 me parece. 4. 4 creo que fueron. Ah, sí, era cortito. Creo que pasó sin pena ni gloria, porque no escuché muchas críticas, ni alabanzas, ni nada. Es tan tampoco mala, negativo. es tan Nadie se mala dio que cuenta ni que la críticas subieron. malas le hicieron. Sí, sí. Está escrita por Warren Ellis, un excelente escritor de cómics Sí. que ponemos en duda que sirva para la televisión. Porque O quizás no es, su proyecto. no es él. Es como un Otro cyborg, tipo que se llama Warren Ellis. No, como está esta No, cuestión es- de que es nos él, están... digamos, pero le dan el billete y lo escribe otro. Pero Ah, además ponen el vieron nombre. esto de que nos están suplantando robots. ¿Sí? Entonces probablemente ¿A ahora... dónde? A mí no me suplantó ningún robot. Eso es lo que No vos decís, sabemos, eso es no. muy sospechoso. No sabemos, porque vos tampoco Yo sabés. siempre pensé que eras un robot desde que empezamos este Mira. programa. Mira vos, yo pensé ¿Por que qué? vos Por eras la un robot frialdad. cuando empezamos este programa. Iván, vos viste Castlevania y yo no tengo mucha ganas de hablar de ella. ¿Qué te pareció Castlevania temporada 2? Sí, yo debo aclarar que yo fui un gran defensor de la primera temporada. Me Sí, mal parecía por que no vos. estaba tan mal. Empecemos por ahí, contanos un poco de qué va Castlevania y qué pasó en la temporada anterior. Bueno, la serie esta Nada. está basada en la serie de videojuegos Castlevania, donde por lo general jugás como uno de los Belmont, que es una familia de cazadores de vampiros y de monstruos. Y creo que en todos los Castlevania, el objetivo es entrar al castillo de Drácula y matar a Drácula. Lógico. Y la serie es exactamente lo mismo. Me parece que estaría muy buena la serie si fuese un montón de... si estuviese incorporada a un videojuego, porque no tiene ningún tipo de complejidad argumental más allá de lo que es el juego, que Claro. no tiene mucha, que no necesita una serie para ser contada, y sin embargo ahí está. Debo destacar que me gusta... Sí. Me gusta mucho el estilo gráfico de estas películas, porque en realidad es como una película larga más que una serie. Sí, Eso es algo que se nota mucho en cómo está recortado. No tiene ni ton ni son cómo están recortados los capítulos. Son medio como ovas, largos. Sí, exactamente. Por ahí te presentan un personaje y vos esperás que siga como para tener algún tipo de cierre cada capítulo, pero no, está como cortada. Termina y después sigue en el próximo episodio. Sí, no tiene ningún sentido. Podría pasarse directamente toda junta como una película y... No, porque a Netflix no le sirve así. Claro, exactamente. ¡Cachín! Bueno, en la primera temporada seguimos a Trevor Belmont, que es uno de los protagonistas de uno de los juegos. Y durante casi toda la serie lo vemos a él enfrentándose a una horda de monstruos que viene a destruir una ciudad donde mataron a la esposa de Drácula. Claro. Porque en esta serie Drácula se casa con una humana. La humana por alguna razón dice, bueno, voy a salir a enseñar ciencia en medio A de... enseñar, no ensañar. Enseñar ciencia. Pero Sí. ensañada, lo hace de una forma muy Sí, ensañada. sí, sí. Muy emperrada porque, digamos, plena Inquisición, Edad Media, no le importa nada a la chabona. Y uno por ahí en la primera temporada pensaba, uy, qué valiente, qué arriesgado. Pero en esta segunda temporada, Sí, en el primer es capítulo, bastante te muestran estúpida. que es como que no sabía lo que le iba a pasar. Se re sorprende cuando, como en el sketch de Monty Python, Claro, nadie cuando le espera cae la la Inquisición Inquisición. española, Sí. cuando le cae la Inquisición española se re sorprende. Se re Sí. sorprende. Come Eh, on. La cuestión es que muere y Drácula como que quiere desatar su ira contra esta ciudad y destruirla por completo, y Trevor tiene que detenerlo con la ayuda Igual de... se demora como 20 años en desatar la ira, ¿no?
No, les da un año de ventaja. Porque un año. Ah, un sí, año, lo un dice, año, lo perdón, un año dice en era. la primera temporada. sí. Y les dice, les voy a dar un año para que se preparen, después voy a venir y voy a destruir todo. Y la gente no se prepara por alguna razón, porque es muy gracioso, porque no es que Drácula les manda una carta, sino que aparece una gigantesca cabeza de fuego con forma de Drácula y le dice, en un año van a cagar fuego. Y es como que nadie le cree. Es una gigantesca cabeza de fuego, una aparición sobrenatural. Y además le está explicando por qué lo va a hacer. O sea, no es que... Es por la final de Boca y River, el gobernante les dijo, Sí, nos sí. va a atacar Drácula, pero la final va a estar espectacular, así bueno, Si se no- concentraron en otras cosas. Si no me parece. equivoco, Drácula era como que era un asesino sanguinario y todo el mundo lo sabía, pero cuando conoció a su esposa como que se bajó un cambio. Entonces es como que la gente incluso se olvidó de que Drácula era un asesino sanguinario y que su amenaza de la cabeza gigante de fuego en el cielo podía llegar a ser realidad. Lo que pasa es que más que me da la impresión de que más que ser una amenaza, incluso antes de casarse, antes de ser como una amenaza activa para la ciudad, me da la impresión de que Drácula lleva muchos años de no hacer nada, de estar encerrado en el castillo. Es un emo Drácula. Es Un recluso súper emo, emo, sí. es súper emo, es un viejo cascarrabias. Y eso es un bajón porque en la primera temporada no veíamos mucho de Drácula, solamente esto de que se enfurecía, amenazaba y después venía a cumplir con lo que había prometido. Y en esta vemos mucho más de por qué está pasando Drácula, que tiene como buenos motivos para querer destruir la ciudad en cierto modo, y les dio como un año para que huyan si tenían que huir, qué sé yo. Pero en esta segunda temporada se ve que Drácula no tiene ganas de hacer nada. Es un viejo arruinadazo que lo único que quiere es morirse. Y eso es un bajón porque es el principal antagonista. Y cuando el antagonista se quiere matar a sí mismo, eso como que le quita cierto peso a toda la historia. Al final de la primera temporada, Trevor se encuentra con una hechicera llamada Sif y con Alucard. Sif. ¿Era Sif? Como Sí. el O Silvio Sylph. Mancha. Sylph, Sylph, creo que que. Se encuentra con Alucard, que es el Sí, hijo mitad humano, mitad vampiro de Drácula. Y entre los tres deciden... Que bueno, Alucard ¿Entienden? es Alucard. Drácula al revés. Sí. ¡Wow! Tiene otro hijo que se llama Doctor Ácula. Que se llama Ácula y estudió medicina. Es el otro hijo, porque así eran. No. nada de nombres como Coach Feratu. Se han matado en buscar al nombre del hijo de Drácula. Sí, bueno, pasa que hay muchas cosas de ese tipo que no van a tener mucho sentido porque hay que considerar que tienen que seguir la historia de los videojuegos y Sí. obvio que va a ser súper simple. Esta segunda temporada tiene este problema de que es demasiado larga para contar una historia que es inexistente. Al final de la primera temporada estos tres personajes dicen, bueno, nos vamos a aliar para pelear contra Drácula y van a eso. Y eso es lo que pasa en la segunda temporada. Pero en la segunda temporada hay mucho enfoque en lo que, bueno, como decía antes, en lo que está haciendo Drácula en sí. Y no tiene Que no es sentido. nada. No tiene sentido porque no está haciendo nada. Y tiene como una serie de generales vampiros que son como un grupo muy variopinto de diferentes nacionalidades. Y al principio pensé, bueno, esto puede ser interesante. Estos van a ser como los mini jefes, digamos. Eso Van a... pensé yo, exactamente. Sí. Yo también pensé en los mini jefes, pero después vi cómo hablaba el vikingo y dije, oh no, qué demonios es esto. La cuestión es que mucho... Demonios, muy Habría estado bueno que le diesen estructura de videojuego. Vienen los tres protagonistas al castillo de Drácula, tienen que ir venciendo a los mini jefes y llegan al final a pelear Claro, yo contra pensé que iba a Drácula. ser onda, ¿te acordás Vampire Hunter D? ¿Te acordás de esa peli? Sí. Que iba enfrentándose progresivamente a los, Es que la a estructura los, más básica, hablando de a los jefes generales. que- Sí. Sí, hubiese sido mucho mejor en la estructura de videojuego, pero la estructura más básica, 12 casas de los caballeros del Zodíaco, hubiese funcionado mucho mejor. Sí, totalmente. Que listo, Drácula el patriarca y los otros generales son los caballeros de oro, entonces ellos tienen que irlo derrotando hasta que llegan Claro. a Drácula. Hay muchos problemas con estos... No pasó eso. No pasó. ¿Qué pasó? Hay muchos problemas con estos Los generales derrotan en una escena. porque da la impresión de que todos responden a Drácula y están tratando de armar una gran guerra contra la humanidad. Pero vos sabés que el único acto de esa guerra que vimos es el ataque a la ciudad esta, que uno pensaba que lo hizo solamente Drácula y como mandando un poco de sus fuerzas, lo mínimo y necesario para asegurarse de matar a todos. Y ahí como que tenía sentido que la ciudad se salve, porque aparecen estos dos personajes inesperados que logran ayudar un poco y dar vuelta la cosa. Pero cuando lo pones en la perspectiva de que en realidad esta es parte de una gran guerra contra la humanidad... Sí, dice vos que decís, quiere ¿cómo pueden exterminar haber- a toda la raza humana. Claro, y vos decís, bueno, entonces, si ese era el plan, ¿cómo pueden haber fracasado por dos personajes nomás? Por un tipo con un látigo y una mina que tiene unos Tira hechizos de fueguito de las fuego, manos. sí. Entonces, cuando vos te das cuenta de todo este gran plan y de que en realidad no está sucediendo todo ese gran plan, es un bajón y hay muchísimo tiempo dedicado a unas pequeñas disputas políticas entre los vampiros. Hay una vampiresa en particular que tiene un plan Carmila. re elaborado, sí, Carmila,
tiene un plan súper elaborado para llevar el castillo de Drácula a un lugar específico y que, bueno, qué sé yo. La cuestión es que los primeros 4 o 5 episodios de esta segunda temporada hay mucho de Carmila conspirando y tratando de dar vuelta uno por uno a gente allegada a Drácula para convencerlo de que siga este plan y qué sé yo. Y cuando le van a presentar la idea, después de todas estas maquinaciones durante 4 episodios, Drácula está ahí sentado, no sé, tomando un brandy y dice algo como... Totote. Claro, cuando le dicen tenemos que llevar el castillo a la ciudad tal porque esta ventaja estratégica y tal, y Drácula le dice, ¿sabe qué? Me tienen los huevos lacios, hagan lo que quieran, mientras maten humanos, a mí no me importa. Y así, entonces, ¿para qué hicieron todos estos 4 capítulos, todas estas ¿Y maquinaciones? para qué llamó a todos los generales también? Sí, están... Hagan lo que quieran. Están totalmente de más. Sobre eso la serie me parece que tiene un gran problema de escritura, de ritmo, en esta cuestión del el complot palaciego que intentan hacer, que está bien, como si quisieran hacer algo de estilo Game of Thrones, pero Game of Thrones, por lo menos en las primeras temporadas, está bien realizado en el sentido de que todo esto complot y maquinaciones se da entre muchos personajes, le dan tiempo a que se desarrollen y no parece repetitivo. Yo honestamente sentía que tenía 3 personajes, en esto que decía que Carmila les cuenta su plan, tenía 3 o 4 personajes que iban corriendo de habitación a habitación en el castillo repitiéndose el mismo plan y sentía que me estaban dando permanentemente la misma información. No había nada de acción. De hecho, hay también creo que para reemplazar, me daba la impresión de que habían visto la temporada entera y dijeron en un momento como, che, no está pasando nada, solo tenemos personajes hablando, haciendo poses. Porque siempre que hablan es como que hacen poses, son largas escenas de diálogo en las que miran al horizonte. Sí, muy poseros. Y me acuerdo que hay una escena particular que Posan parece para como... selfie, digo, para Sí. Hay una selfie. escena particular que me pareció pésima, como que se nota que estaba muy metida para que pasara algo, que es Drácula hablando con uno de sus sirvientes, creo, diciendo algo como, si yo antes disfrutaba la carnicería. Y tenemos un flashback en el que Drácula como que aniquila una aldea. Y volvemos a la habitación y Drácula es como que, no, pero ya no la disfruto. No tiene ningún sentido para la trama, toda esa carnicería, esa aldea, no se repite de vuelta, no hacen calva que eso, los aldeanos no tienen nada que ver con la historia que estamos contando, era solo como un momento en el que la serie tenía que mostrar, bueno, hagamos que Drácula se convierta en un Es monstruo y básicamente, ataque miren lo gente. que Drácula podría hacer, pero no va a hacer en esta Y serie. no tiene ninguna consecuencia para la historia que te estamos Claro. contando. Bueno, todo esto que Eh, podría estar buenísimo, no lo van a tener. Hay muchos pies que tira la serie que no se retoman y que no conducen a ningún lugar. Por ejemplo, los personajes no se dan el tiempo para desarrollarlos ni para darle un arco de personaje concreto. Tenemos al personaje principal de, ¿cómo se llama? Trevor Belmont. Trevor Belmont, que es como, bueno, en la primera temporada se pintaba medio como el personaje Han Solo, que era como el héroe reticente, digamos, como que él tenía todo el legado familiar de cazador de vampiros, pero medio que era un mercenario, no le importaba mucho. Y es muy inconsistente, como que en la segunda temporada llega con ese perfil, pero de pronto como que se recompromete con la causa en cuestión de segundos, de escena a escena, encuentra como un arma mágica que resuelve todos los problemas, que es como el látigo Lucifer, el látigo no Claro, sé el látigo cuánto. de cadena, Morning que es Star. como una cadena. Claro, y lo ve y tiene como una reverencia total a ese armamento de la familia y de pronto se convierte en el héroe, pero en cuestión de minutos, digamos. Es como que no hay un espacio de tiempo para que de verdad se desarrolle como personaje. Igual convengamos que esta temporada es claramente sobre Drácula, que es un bajón que esté deprimido y se quiere morir. Los 3 personajes protagónicos me parece que no tienen casi nada que hacer durante la mayor parte de la No, serie. para nada. Hasta el capítulo 7 no hacen nada, solamente encuentran el látigo y la librería y nada más. Y tampoco tienen suficientes situaciones que Y los hagan viajan. crecer como personajes. Porque es cierto eso que empezamos la Viajan. temporada y ellos están como llegando al castillo de Drácula. Voy a spoiler algunas cosas. Sí, sí, sí. O todo. Ellos están llegando al castillo de Drácula y decimos, bueno, esto va a ser una historia de que tienen que atravesar muchos obstáculos a lo largo del viaje. En los obstáculos van a desarrollar relaciones entre ellos, van a aprender uno de otro. Además- como el además, mago de Oz. la y van forma- a llegar al final y van a completar su arco. No, están yendo al castillo, la chabona hace un hechizo que transporta el castillo a 2 metros, entran al castillo y peleamos contra Drácula. Y ni siquiera Y Drácula encima, tiene... el castillo está buenísimo como para que lo puedan... Pero han hecho un montón de Diseño. cosas Tiene una muy interesantes. buena, tiene una muy Sí. buena idea, Mínimamente. que es que el castillo se Se transporta. mueve, se mueve, pero sí. lo usan solo para eso. No, pero además la digamos. forma del castillo, digamos, está Sí, genial. parece digamos, el diseño- artísticamente está genial y el Sí. diseño está buenísimo. Decir, bueno, cuando entren ahí, por lo menos van a ver cosas. No, ¡No! lo usan como para pelear en muchos niveles del castillo. ¿Spoileamos todo? No, no spoileamos.
¿Sabes qué? Sí, porque es una garcha y tiene el mismo final que todos los juegos de merece Castlevania, entonces que Sí, tengo una al pregunta. final Drácula muere en una pelea contra Alucard, pero la verdad es que medio que Drácula se deja matar, entonces es un bajón porque Y ¿cuál era el desafío después de y todo? Si también- esperaban 2 meses más, el tipo se cortaba las venas, no hacía falta nada. Y también es un cambio muy rápido, porque Drácula sabe todo el tiempo y en la pelea contra su hijo, de hecho lo sabe desde antes, que va a tener que enfrentarse a su hijo, que tal vez tenga que matarlo y está como muy decidido, o parece, a destruir la raza humana. Sin embargo, hace todo el combate con su hijo para definir esta cuestión y al final se acaba medio con un efecto Marta de Batman vs. Superman. Se da cuenta que están en la habitación del hijo y dice, no, mi niño, estoy matando a mi hijo. Sí, o sea, hace 40 minutos que le estás pegando. Y se esa deja habitación matar. está ahí desde que construyeron el Siempre castillo. tuvo esa habitación, siempre supo que era el hijo. Pero bueno, en un segundo Drácula tiene todo el arco que debería haber tenido en 4 temporadas y decide, no, ahora me voy a dejar matar. Digamos. El efecto Marta, me encanta ese. Sí, sí. Eso, Coinage. Tengo una pregunta. ¿Está bien desarrollado las motivaciones de Alucard? Son muy básicas. Son básicas, Manga, pero están el bien, amor a mamá. pero son Claro, básicas. También es Era- Marta. Soy mitad era como humano, un entonces ermitaño. voy a... Sí, no. no, pero no es, Ah, de Alucard. es por la madre. Alucard, Es perdón. más que nada por la madre, digamos. Sí, no, en realidad no. Pero tampoco nos muestran No hay mucho- bien no hay mucho dónde que ver. llega él a adquirir tanto aprecio por la raza humana más allá de la madre. Solo como la madre era buena, entonces quería que Drácula fuese bueno, se muere la madre y él por alguna razón dice, bueno, mi padre representa el mal y tengo que salvar a la raza humana, pero no nos muestran nada del backstory de Alucard que nos diga dónde él aprendió a querer a la raza humana. Como Sí, para sí. enfrentarse No, pero a es que su preguntaba padre, porque, posta, vos vas y decidís que tenés que matar a tu padre. digamos. Sí. Y vas y lo matás. Como que tenés que tener buenas motivaciones para hacerlo. Sí, aparte de todo, no. la primera... Además, re preocupado por la raza humana. Mamá pero es la motivación. Ya en la primera temporada no estaba haciendo absolutamente nada. Claro, Estaba eso es lo que estaba encerrado por en un decir. castillo. Estaba en un Y estaba ataúd. esperando que llegaran los elegidos, digamos. Sí. Ustedes van a bastar, les dice cuando termina la primera temporada. Vos decís, ¿really? O sea, tanto te preocupa la raza humana. Estás encerrado en un castillo y estás esperando a ver si viene alguien, Sí. siendo que el chabón ya dio un año. Y para tampoco que los se preparen. necesitaba específicamente Era- es ellos como- porque él es mucho más poderoso que los otros y la verdad despacha mucho de los generales rápidamente y pelea solo contra Drácula. Me gusta, claro. me gusta cómo cada vez se van enojando más con la serie. se nota la ira. Es que Bueno, tiene voy a mucho decir algo. potencial, tiene mucho Sí. potencial. Tengo que pero, terminar de verla, la, no. la franquicia está muy buena. A mí, ya desde la primera temporada, pues yo decía, bueno, primero la animación para hacer Netflix podría ser un poco mejor. O sea, le pueden No, poner un poco está más bien. plata. ¿Te parece que está bien? A mí me parece O sea, que está bastante bien. me parece que está bien, pero me suena mucho a animación de serie de cable, ¿entendés? Es que es una serie de Es como una cable. serie de cable, Hay sí, que obviamente. comparar, me parece que no es para compararlo como con algo a nivel cinematográfico, sino más bien con ponerle películas de DC. Y me sí, parece sí, que como si la de lo Batman, pones en ese totalmente. contexto, está bueno Castlevania. Está mejor que algunas películas Está de mejor DC, que pero que algunas otras. Me hizo acordar a Sí. Vampire Hunter D. Claro, claro. Creo pero- que estaba mejor la animación ahí, pero creo que sí, apuntaban para mucho algo mejor, parecido. mucho mejor. Pero bueno, o sea, es más como un gusto personal. Me gustaría que fuera mejor, que todo se viera un poco mejor, ¿no? No, sí, obvio. Después del hecho de que sea Warren Ellis, es raro que una serie sea escrita por una sola persona. Eso siempre me llamó mucho la atención. Por lo general es un grupo de escritores Sí. que laburan sobre las ideas del otro para que sea mucho mejor. También Warren Ellis es un gran escritor de cómics, o un buen escritor de cómics, pero que el tipo solamente maneje una Es que serie con sola. el desarrollo de esta serie te da la idea de que si pones 6 escritores son demasiados escritores, porque no hay Pero suficientes yo pondría cosas un que par, pasen. claro, un par más de escritores Eh, igual. Nadie le dijo, una revisión de guión a alguien. La, así, la ¿no? serie parece de verdad la transcripción de una sinopsis, no de Claro. un guión. Es como que vos tenés, Exactamente. vos tenés como, bueno, pasa esto, y los personajes son esto, y esto, y exactamente eso es lo Claro. que animaron. Es que lo- como que no es- desarrollaron nada. Es como que lo que te dice al principio del juego, así, del texto así, Eso. en la Super Nintendo, Sí. Drácula quiere matar a la humanidad. La única solución es su hijo Alucard, que juró venganza Es como- por su Sí, madre. ese nivel de profundidad. Es sí. como Juega el la, juego. la escuela para niños que no saben leer bien de Zoolander. Esto en serio, esto es una escuela que es una escuela por hormiga. Bueno, el guión es exactamente lo mismo. Sí, sí. ¿Qué es esto? Una sinopsis, no es un guión. No, Sí, y los la- diálogos no se iban, ¿qué te pareció? Pero me parecieron No, buenos. No me parecieron son buenos y por ingeniosos. momentos cuando trata de ser humorístico es totalmente Sí. incómodo. La química entre los Dicen, tres personajes metamos un par de protagónicos insultos que es- eso levanta. Sí, Entonces dicen Eat fuck. shit and die. Dicen Fuck fuck. you. Siempre tuve la curiosidad del término fuck, cuando se habrá empezado. Bueno, está bien que esto es una historia No, es viejo, ficcional, viejo, ¿no? es viejo. Pero es bastante viejo, ¿no? Mira que Sí. Y Ahí Warren tienen como una relación agresiva, afectiva entre Alucard y Trevor, Trevor, que sí, como que es de ver estupidísima. cuál de los dos es más macho, que es Y terminan riéndose al final tan siempre. así. anticuada, sí, me Sí. pareció súper anticuada. Muérete, vampiro. Fuck you. Y tal vez no debería haber sido el tercer personaje, alguien que sea tan parecido al otro personaje. No, es que en Porque realidad como no son o sea, pero, parecidos. No, tiene porque su Trevor diferencia. es como el rebelde.
Alucard es como el más serio, pero también a veces se pone medio como... fuck Lo que you. pasa es que es eso, Es como- cuando están los dos juntos, esa escena que tienen los dos juntos, son los dos como el mismo personaje. Claro. Y cuando se separan son dos personajes distintos. Sí, es es cierto. rarísimo. En vez de hacer una interacción, repitieron el mismo personaje dos veces. Incomprensible. Pero quiero decir algo bueno de la serie. La animación sí, está bien para mí. Los colores son increíbles. Sí, tiene unos me fondos gustó muy mucho, lindos. sí. Los fondos son muy lindos. Y me parece que la serie vale la pena si ves solo el séptimo episodio. En el séptimo episodio entran los tres protagonistas del castillo de Drácula, pelean contra todos estos generales, que eso es una escena de pelea muy copada, y lo matan a Drácula. O sea, en el séptimo episodio pasa todo lo importante Sí. y todo lo copado. Posta que vale la pena ver solamente el séptimo episodio, porque está bueno ese episodio y porque conecta perfectamente con el final de la primera temporada. Todo Claro. lo que estaba en el medio era totalmente innecesario. Yo quiero ver, voy a empezar a buscar a ver si hay alguna entrevista a Warren Ellis. Si alguien le preguntó realmente, ¿qué quisiste hacer acá? What were Que- you thinking? yo necesito saber si el chabón realmente se puso las pilas para hacer esto, porque No parece que no. Es loco porque, perdón que Warren repitamos... Ellis es... La Metropolitan, The Voice. Planetary, Authority... No, The No, Voice The es Voice argentino. es Garth Ennis. Pero un gran autor. Pero es un gran autor, por eso es, a ver, cero Y contenido. todas las además, cosas porque- que suele hacer bien en los cómics acá están muy mal hechas. O sea, bueno, el mundo acá está creado, es básico, pero más o menos funciona. Diálogos, que generalmente es muy bueno, pero los diálogos son Eso pésimos. es lo que a mí me llamó la atención. Largos arcos argumentales, que con personajes desarrollados, que también los trabaja muy bien en los cómics, acá está mal. No sé, por ejemplo, volviendo a algo que ya habíamos mencionado antes, de vuelta, eso que de los generales de Drácula, era interesante porque hasta en el diseño te daba la idea de que, bueno, venían de distintas partes del mundo y tal vez tenían distintas habilidades y distintas historias. Y nada, los perdemos en un living, en el lobby del castillo de Drácula, los matan a todos. Es lo mismo que pasó con la mano de Defenders. Sí, Tenés estos sí. personajes súper coloridos y diversos y, Y después los matan en una amenazantes oficina Claro. todos juntos. Y es como en Iron Fist también, que están siempre en reuniones. Siempre están Sí. en reuniones Oigan, ahí, estamos hablando de toda serie de discutiendo Netflix. cosas. ¿Se dieron cuenta? Sí. Maldito Netflix, arruinaron la serie. En un fin. rato le vamos a tirar algo de Yo no flores, tengo más nada que decir de No, yo eso. tampoco. No. Pero posta que vale la pena ver el séptimo capítulo. Ese episodio está bueno. Y, Bueno. y como que cierra todo lo que pasaba en la primera Y temporada. creo que la voz de Drácula es la voz de ¿cómo se llama? El Hobbit, pero el enano héroe de Hobbit, que es como Aragorn, pero no es Aragorn. Thorin. Richard Armitage. Sí. Ahí está, ese es el loco. Y eso es todo lo que tenemos que decir de eso. Nosotros ya volvemos con La Bastardilla es Nuestra. Ea, 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 ea. Cállese, viejo lesbiano. Estamos de vuelta con La Bastardilla es Nuestra y vamos a hablar ahora de una serie de Netflix que nos gustó un poco más que Castlevania. Sí. Vamos a hablar de la tercera temporada de Daredevil, que volvió para tal vez seguir en el aire mientras todas sus otras series de Son Netflix canceladas. son canceladas. Pero bueno, Daredevil sigue con nosotros. ¿Qué les pareció panel de La Bastardilla? Bueno, sobre este tema hay mucho para hablar. Espero. Vamos a empezar con una sinopsis para recapitular a dónde llegamos y después nos ponemos a Adelante. hablar de la tercera temporada. Esta es la tercera temporada de una serie basada en un superhéroe de Marvel, se llama Daredevil. Está producida por Netflix, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, que hizo todos estos como superhéroes medio de segunda, les dio sus propias series y les pintó como otro color a los superhéroes de los que estamos Claro, acostumbrados. Un poco más darks. Un poco más dark y un poco más... Pie en la tierra. Sí, literalmente, o sea, más- quiero más decir de la palabra calle. mundano, pero no sé si es la adecuada. Pero hay sí. gente que se preocupa por que esté todo bien en su barrio y no porque no se coman los destruya el extraterrestres. mundo. Sí. Bueno, la primera temporada, lo hemos hablado, es muy buena. Lo que plantea Daredevil como personaje, o sea, lo que hace que para mí sea interesante, además de esta cuestión de estar como situado en el barrio, en Hell's Kitchen, es esta cuestión de que no es como un paramilitar como muchos otros superhéroes, como Batman, por ejemplo, que va y tiene un montón de armas y es súper rico y va y los malos son muy malos y los los apresa. Te corto el micrófono. Pero- Así que, no sé, no hables Bueno, del sino que plantea como otro tipo de problemas. Porque Matt Murdock, que es el alter ego de Daredevil, es un abogado, es ciego, cosa que tiene un poco de relevancia, pero más o menos, porque tiene los sentidos hiper aguzados.
Y entonces está a lo largo de toda la temporada en una contradicción entre si asumir realmente su personalidad como Daredevil y salir a cagarse a las piñas por la noche, o ser abogado y apresar a los villanos, pero también hacer otro tipo de tareas sociales Dentro de su del papel marco de la abogado. ley. Dentro del marco de la ley, exactamente. Bueno, en esta primera temporada su antagonista es Wilson Fisk, que está actuado por Vincent D'Onofrio. Y bueno, creo que así muy breve, es muy buena la primera temporada, está muy bien desarrollado, es muy bueno el villano y está, o sea, la hemos recomendado, la volvemos a recomendar, es muy Se buena. puede como- rever Sí, varias sí, veces, lo van a re disfrutar. Bueno, tiene otros personajes secundarios, principalmente Foggy Nelson, que es su compañero abogado y amigo, y Karen Page, que por diferentes circunstancias pasa a ser amiga, asociada, periodista, aliada, Sí, sí, enojada. Bueno, pasan muchas cosas con ella. Bueno, en la segunda temporada teníamos posiciones divididas, a algunos les gustó más, a algunos nos gustó menos. Pero básicamente es como se sigue desarrollando esa contradicción en donde Matt Murdock va como sucumbiendo un poquito hacia el influjo de la oscuridad y como que es cada vez más Daredevil y menos Matt Murdock. Y acá el principal problema es que está The Punisher, que es un Vigilante. un más, vigilante como sanguinario que mata a todo el sí. mundo. Lo hemos Recurre discutido a matar, también sí. si estaba bien desarrollado ese personaje o no. Creo que decíamos como que no estaba tan bien en el sentido de, sobre todo en la serie de Punisher, sus motivaciones, que quizás en el cómic era un tipo que no le importaba matar gente. Pero bueno, nada, sin profundizar demasiado. Está eso y después tenía un arco argumental con una secta extraña que se llama La Mano. Ninjas. De ninjas, básicamente, que ninjas que hacen karate o que no hacen karate. No, Es todo un debate. Ninjitsu. Pero, Ninjitsu. pero había todo un debate de las artes marciales que utilizaban. bueno, y pero todo eso es porque Netflix no tiene idea, ¿no? Sí. Bueno. Y Creo que ninjitsu no existía, pero hay que confirmar eso. ninjitsu sí existe. No, no existía como arte marcial de los ninjas, sino que algo que le Ah. llamaron después unos chabones que dijeron esto hacen los ninjas, pero los Claro, ninjas en sí, realidad era no más tenían con- un arte Sí, marcial. no, porque en realidad es una mezcla. Era una sí, mezcla. tiene Porque no había una- academia de ninjas o sea, en la época de los ninjas. Tiene cosas digamos. Como- tiene distintas Venga a ser un cosas, asesino. digamos. Sí, sí. Tiene distintas cosas, distintas artes marciales. Bueno, muchas artes marciales tienen cosas de otras, digamos. Pero tiene distintas cosas. Pasa que el ninjitsu en particular es, en teoría, es más de No quise abrir la camuflaje. ventana, la cerremos. De Cerremos esta camuflaje. ventana, basta. Es volvamos mucho a la más serie. divertido. Listo, listo. bueno, Perdón. después lo que pasó es que estuvo la serie de Defenders, en donde se asociaban los 4 defensores de Hell's Kitchen: Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Bye bye Luke Cage y Iron Fist, porque no les renovaron sus series. No los vamos a extrañar. Y lo que pasaba es que juntos se ponían a luchar contra La Mano, era todo un lío bárbaro, revivía gente, había muchos ninjas, después había pocos ninjas, había malos que eran muy malos, después no eran tan malos. Bueno, era todo un poco raro y eran bastante malos. Y termina The Defenders con que Matt Murdock, bueno, en realidad Daredevil ha muerto. Pero en la escena post-créditos, Daredevil ¡ching! Abre los ojos. No sé si era exactamente sí. así, pero era. Bueno, Está sí, abre vivo, los ojos, está pero vivo, no, está no vivo. veía. Está en un convento. Está en un convento, sí. Abre los ojos. Acabo de entender la estupidez que acabo de decir. Bueno, entonces. Muy bien, me hiciste reír. Ahí terminó The Defenders, ahí quedamos con Matt Murdock y ahora vamos a nuestro especialista Emi Álvarez a hablar de la tercera temporada. Ok. Así dijo Mickey cuando le canceló todas las otras. ¡Adiós! ¡Luke Cage! Pero bueno, sí, tenemos a Daredevil que, como decía Santi acá, termina en Defenders, le cae literalmente un edificio encima, se lo da por muerto. Vemos ahí una muy buena escena en el primer episodio de cómo está en el fondo, creo que es un lago, un río importante ahí de... Es un desagüe, en realidad. Cae por un desagüe que sí es como Sí, una, sí, pero creo una que lleva vertiente. una vertiente del río porque se ve como con mucho espacio de agua con todos los escombros del edificio y es rescatado por un taxista que pasa por ahí y le pide que lo lleve al convento donde está el padre de Lanton, que es un personaje regular de las otras temporadas, un cura o padre, no sé, como que lo conoce desde pibe, ahí que estaba en el convento donde Matt Murdock creció, porque bueno, como sin spoiler demasiado, si no vieron la serie, él queda huérfano, Matt Murdock al principio, entonces es criado ahí en ese convento. Y bueno, entonces tenemos a Matt Murdock acá que decide renunciar a su vida como Matt Murdock
para ser siempre Daredevil. Pero bueno, tiene algunos problemas porque está muy lastimado todavía, como que pierde un poco el oído agudizado superhumano que le permite tener esa ecolocalización, como un murciélago, quizás debería llamarse. Y lo vemos ahí que bueno, le pide al padre. ¿Cómo? Luego que le pide al padre Lanto que lo mantenga oculto ahí, que no diga que no le cuente a sus amigos que está vivo. Mientras se recupera y de a poco va recuperando un poco sus habilidades, empieza a recuperar su cuerpo, sus habilidades para pelear. Y a todo esto es acompañado en esto por la hermana Maggie, que es una de las monjas del convento, que creo, si no me recuerdo mal, estuvo también en su infancia. Un personaje importante, no vamos a spoiler demasiado de quién es. Pero bueno, a todo esto tenemos a Wilson Fisk, que regresa interpretado por el gran Vincent D'Onofrio, que decide de un día para el otro hacer un trato con la justicia para ayudar, entre comillas, al FBI a capturar a miembros importantes de las organizaciones criminales de las diferentes mafias que habitan ahí en New York. No sé si es todo Nueva York o solamente Hell's Kitchen, hace creo que es. trato para que las autoridades permitan que su pareja, que estaba en el exilio, me parece regrese. Sí. Era no sé para si protegerla. Vanessa Mariana. Sí, era para Vanessa. protegerle a ella. Sí. Para eso es el trato, me Sí. parece. Después, bueno, tenemos el regreso de los otros personajes principales y regulares ahí de la serie. Tenemos a Foggy Nelson, no me acuerdo el nombre de Foggy Nelson, pero no importa. Tenemos a Karen Page. Foggy Nelson está laburando para una importante firma de abogados, llenándose de platita, medio abandonando un poco esos ideales que tenía antes con Matt Murdock de ayudar a las personas, así se va más a la abogacía más de cuervo, como le dicen, ¿no? Y después tenemos a Karen Page. Es el mayor monstruo de la historia. Sí. Y tenemos a Karen Page que, continuando la trama que seguía en Defenders y en las otras temporadas, que deja de laburar también con Foggy Nelson para convertirse en una periodista en el diario, no me acuerdo el nombre del diario, el Telegraph. El Bulletin, sí. El Bulletin, y cuando, bueno, empiezan a... Es gracioso porque la loca es re buena periodista y re buena investigadora y nunca Sí. estudió nada de eso. Sí, es como que... Todo el mundo llega muy fácil a las Sí, profesiones sí, que sí. quieren en el mundo Son de los como re superhéroes. grosos los Sí, sí, chabones. sí. Como Clark Kent, todos llegan Claro, fácil. claro. Robin es policía de un día para el otro también, Sí, no sí. sé. Ya vamos a volver un día a Robin y su... Y la carrera mayoría son policial. huérfanos también, ¿eh? Sí, Todo sí. mezclado. ¿Quién no se O sea convierte en que- superhéroe a menos que seas huérfano, no? Niños, Harry empiecen Potter. a matar a sus padres porque seguramente van a triunfar en la vida. Es un mensaje de la bastardicia. Como Harry Potter. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, se van enterando de que Wilson Fisk está muy cerca de salir de la cárcel y no sé si ser libre inmediatamente, pero salir de la cárcel, que le den arresto domiciliario en un hotel, en un penthouse lujoso. Y sospechan, obviamente, siendo Wilson Fisk, que el tipo trama algo ahí, no es solamente, no todo es como parece. Es el Kingpin. Es el kingpin del crimen. Y a todo esto, mientras no es demasiado spoilers, mientras es trasladado desde la prisión hacia su nuevo penthouse, tiene como un atentado por la mafia albanesa, creo que es, Albania. Maybe. Sí. Albaneses, creo que sí. Sí, albanesa. Pero es salvado por uno de los nuevos personajes, el agente del FBI Benjamin Poindexter, interpretado por Wilson Bethel, creo que es un... le digamos, ahí es Bullseye, Sí, Bullseye, a porque ver, no hay forma de verlo. ¿cómo entra ya? Si un conoces tipo- más o menos el mundillo, y si no lo conoces no es spoiler. Así Bullseye que- no es es un spoiler. villano histórico de Daredevil, Claro. de los cómics, que también Sí, salió en la peli es película Colin de Farrell, Netflix. lo La hacía. peli Interpretado por por Colin Farrell. Que hacía uno de Y su los- habilidad es tener una excelente puntería. excelente digamos. puntería, muy bueno. usando cualquier objeto. Puede tirarte una silla, un lapicito, un alfiler, lo que sea, con una puntería perfecta y re En asesina. esta serie no está tan No sé. exagerado. No, no. Me eso es acuerdo uno que en de la los puntos, película Colin Farrell mata a un tipo tirándole un maní, me parece, como Una viejita. a una viejita. Una Le da un viejita. tincazo a un maní, el maní entra en la boca garganta. de la viejita, sí. sí. Claro, y le hace Está que se bueno ahogue. igual, es muy genial. cool. En la peli está buenísimo. Pero en este caso no es tan exagerado. digamos. Sí. Pero bueno, hasta ahí quiero ir con la trama por ahora. ¿Sí? No sé qué les pareció. A mí me pareció muy buena la temporada. Creo que fue casi tan buena como la primera. La segunda medio que decayó en algunos puntos, se volvió quizás demasiado superheroica. Acá volvemos de vuelta al Y la Daredevil segunda más tenía oscuro, eso de que eran sí. como tal vez dos historias que no se complementaron muy bien. Varias historias, Por un lado tal la de vez, los sí. ninjas y por un lado la de Punisher. Me parece que la primera parte fue buena. Sí. Hay un problema que muchas de estas series tienen, que es la duración. A veces Sí, como que hay sí, capítulos sí. que sobran.
Y en esta tercera temporada me pareció que tal vez uno o dos episodios se podrían haber sacado, pero la mayoría me parece que funcionaron bien, digamos. No, Duna, me gustó que fuera un poco más concisa y simplificada, digamos. Sí, tenemos muchos personajes, pero es básicamente la historia de Matt y Wilson Fisk, que ambas tramas están tremendamente entrelazadas, así que realmente es casi como una sola gran trama, digamos. Sí, a mí también me gustó bastante. Cuando empezó, yo me había quedado con una mala sensación de la anterior, porque sobre todo la última parte, y Defenders ni hablar, eran bastante floja. Así que los primeros capítulos es como que no le enganchaba la onda, pero para mí va mejorando a medida que avanza. Puede ser que sea un poquito larga, pero me pareció bastante bien. Y quiero remarcar una cosa que me parece muy buena. Ya había habido en la primera temporada una secuencia de pelea muy bien lograda en un pasillo, y que lo que tenía de buena para mí... Old Boy. Sí, a diferencia de las cosas que estamos acostumbrados a ver en el cine de acción, de superhéroes más actuales, en donde cualquier tipo que está luchando es una cosa increíble, con las cosas que hace, como vence solo a 900 chabones sin despeinarse. Sí. Y acá había una escena en la que Daredevil se enfrentaba a unos 7, 8 personas, algo así, de a uno, o sea, como no es que los agarraba todos juntos. Y Daredevil terminó hecho percha y ganaba medio de pedo en realidad. Y estaba bien logrado, era como bastante verosímil. Y acá para mí vuelve un poco a eso, y sobre todo en el capítulo 6, si no me equivoco, hay un plano secuencia adentro de la cárcel que dura, creo que 13 minutos. Todo continuado en una sola toma. Sí, no sé si quizás hay algún recurso ahí de cámara para que no sea solo una toma, no conozco. Pero aparenta ser una sola toma y es una secuencia de pelea muy bien hecha. No aburre que la gente se esté agarrando las piñas, que a veces también puede pasar. Y para mí es como un punto muy bueno en la serie. A mí me encantó eso. Yo estuve a punto de abandonarla la serie justo en ese capítulo, hasta que vi esa escena y dije, no, bueno, le voy a dar otro capítulo más. Y de ahí en más me parece que se va poniendo muy copada. Los primeros capítulos tratan mucho esto de como la crisis de identidad de Daredevil, que se pone super emo y toma esta decisión estúpida que a veces toman los superhéroes de decir, bueno, para no poner en riesgo a mis allegados, no les voy a mantener la identidad secreta, qué sé yo, y me voy a alejar completamente de ellos. En primer lugar, medio un movimiento de mierda, como que les podrías avisar de todos modos que estás vivo, pero que estás escondido. Porque además ya tienen la pena de muerte de Kingpin desde la primera temporada los otros, así que... Sí. De hecho, eso es algo que después se refuerza más adelante en la serie. Así que los primeros episodios, la verdad que casi hacen que la deje. Pero a partir de ese episodio, que no sé si era el 6 o era el 4, Creo que el 6, repuntó muchísimo para mí, me enganchó bastante. Me gustó muchísimo todo lo relacionado con Wilson Fisk, porque en esta temporada sí se puede ver realmente el poder del Kingpin. Es prácticamente omnipresente, es una especie de fuerza subterránea de corrupción, que es algo que no se veía muy claramente en la primera temporada, porque además me parece que no se podía hacer en la primera temporada, dado que había otra organización criminal supuestamente más grande, que era la Mano. Claramente el Kingpin como jefe de organización criminal es mucho más efectivo, un enemigo mucho más efectivo de lo que fue la Mano nunca, y se nota muchísimo en esta temporada. Me gusta muchísimo que Daredevil haya vuelto al traje inicial, digamos, al traje... el traje negro más pobre, sí, que usaba en la primera temporada. Me parece que esta es como otra versión de la primera temporada que es mejor. Me parece que esto es lo que habría sido ideal si esto fuese la primera temporada, excepto que era imposible porque había que construir toda la historia por detrás, qué sé yo. Pero esta temporada me parece que es como el cierre de la historia de inicio, el cierre de la historia de inicio de Daredevil. Y en ese sentido me parece que hizo un mejor trabajo que la primera. Eso que decís de los primeros capítulos es cierto, se pone un poco densita la serie, pero me parece que son un tanto necesarios. Son como que sí, dan un poco muchas vueltas sobre sí mismo, digamos, sobre este dilema que tiene, pero va haciendo el camino, digamos. A medida que va girando todo alrededor de él, se van allanando los otros personajes, las otras tramas, me parece, las otras historias. Sí, lo que dice el Santi, lo de las tomas de acción, todo eso está genial, increíble, la producción. Se puso las pilazas, además Cox, el protagonista, el que hace Daredevil,
según leí, hizo varias de las cosas de él, digamos. Sí, tengo entendido que toda esa secuencia... Esa secuencia la es hizo todo increíble. él, sí. Esa secuencia Que es es más, una yo- marca dobles. de estilo porque en la segunda Sí. temporada también Sí. hay episodios así. y en la primera también, digamos. Sí, ya creo que es algo que lo esta- van a mantener en toda la esta me serie. parece que... En esta redoblaron la apuesta, no solamente esa escena, Le hicieron son mucho muchas mejor. escenas. Le hicieron mucho mejor. Muchas escenas. Otra cosa, lo que vos decís, esto del poder del Kingpin, digamos, el poder que tiene, el poder subterráneo de corrupción que tiene, digamos, está buenísimo porque además, si nos salimos un poco de la historia de Daredevil, es genial cómo a veces la pifian, digamos, con esto en una peli de complot, este agente al que pudimos corromper. No, en este caso él corrompe varios agentes o varias instituciones, digamos, y de una forma muy fácil y que en realidad no es irreal, es una forma No. que es como funciona el Es mundo en como cierta funciona forma. el mundo. Lo único irreal Y- en la historia del Y Kingpin. te lo muestran muy bien porque no se reivindica todo eso. Al contrario, es toda una gran vergüenza lo que el Kingpin puede hacer con todo, digamos, con toda la ciudad, con todo Nueva York. Y creo que en ese punto es muy seriamente tomado, Sí, está sí. perfectamente tomado y creo que casi nadie lo ha hecho de esa forma. Sí. Claro, la sentí muy ni, real Ni la serie siquiera por eso, Daredevil ¿no? en las primeras temporadas. Creo que en esta temporada apuestan no solo a la acción, sino que además apuestan en una profundidad de trama, digamos, que con una relación redirecta a un montón de aspectos de la vida real, digamos, de cómo Hablando funciona de, el sistema. de instituciones, lo único que sí critico un poco, pero critico en varias series y me parece que coincido con todo lo que dijeron. Esta tercera temporada es una muy buena temporada que vale la pena ver. Lo único que sí me parece que sigue, en varias series, en esta incluida, sigue tratándose de forma un poco ingenua el funcionamiento de Sí. los medios. Sí, eso sí. Hay muy poca, de todas las corrupciones o poderes que el Kingpin corrompe, hay muy poca incidencia dentro de los medios y sigue medio ligado a, bueno, lo que este periodista decide o la integridad de este otro periodista. Sí. A veces había Sí, momentos además que me están- parecía que los periodistas mismos cambiaban de opinión muy rápido. Están como pintados que de en una- héroes todo En el una tiempo, sola digamos. conferencia pasaban de estar del lado del tipo que hablaba a estar en contra. Sí, sí, sí. Pero eso es común en muchos. Pasa también en House of Cards, pasa Sí, en sí, muchos, sí, sí. en muchas, que es el tratamiento que todavía me parece medio como que está en sus inicios, este momento de cuestionar los medios y a quién pertenecen. Y Por este eso sistema aguante The poderes. Wire. Por eso aguante The Wire. Sí. Vean The Wire. Pero no es algo único de Daredevil, no es una gran crítica, solo que, bueno, es una cosa, lo mencionaba por esto que hablamos Claro. de que el Kingpin Claro, sí tiene tiene influencia en muchos cosas lugares. muy, digamos, tiene una crítica muy seria hacia la mayoría de las instituciones, todos los poderes, Sí. pero todavía se sigue dejando de lado el cuarto poder, que para mí hoy en día es el más poderoso de todos, porque tiene que ver directamente con poderes privados y con un montón de cosas, que es cierto, de hecho están pintados como héroes, digamos, los periodistas, no, en ningún momento Claro, se claro. los ensucia y en ningún momento te dicen estos son amarillistas o lo que sea, ni siquiera que sean complot. El único periodista pero malo bueno. es Karen Page. Sí. Ahora Iván tiene sus 2 minutos para Sí, Karen despotricar Page, contra Karen Page. yo también odio el No, personaje. yo de Karen Page. esta temporada lo odié un poco más particularmente. Yo nadie también, está en el sí. equipo Karen, yo estoy en el equipo Karen. Yo estoy en- equipo Karen Page tiene pero- una facilidad muy grande, hacer que muera gente. No Sí. tanto Karen Page, bueno, la forma que la trataron en ciertas formas, bueno, que No, digamos, si perdón, bien- yo estaba en el equipo Foggy, me corrijo, no estoy en el equipo Karen. que digamos Yo ninguno de los hace muchas cosas copadas, sí, en esta temporada. Y entiendo la representación moderna del personaje femenino empoderado que puede hacer muchas cosas, pero sigue recayendo en la dama en peligro, en el cliché de la dama en peligro muchas veces. En ¿no? un Sí. momento sí. Y O sea, además muchas ella veces, gira sí. solamente, Eso prácticamente es algo que solo me molesta alrededor de mucho él. del personaje. Solo sí. alrededor de él, salvo un capítulo que encima es innecesario, me parece. Sí, que medio es la razón. historia de ella, en cierta forma. Que lo ponen explicado mucho más fácil y rápido. Pero no, tuvieron que hacer todo un capítulo sobre la historia de ella, que está bien. Pero No, no era me parece que 5 nada, minutos de está bien flashback, querer, sí. digamos, darle lugar al personaje, explicar más el personaje, pero no es la forma, me parece. Además, Pero sí, porque- sigue siendo un satélite de él, digamos. Sí. Sí. Además me indigna que le hayan dado, o sea, entre todos los personajes que hay, incluso el personaje del detective, hay un personaje de un detective, Nadish, Sí. no sé cómo se llama. La gente Nadine. Pensé sí. que iba a ser un bajón el arco argumental de ese personaje súper cliché. Estuvo bueno. Y estuvo muy bien Es manejado. de lo más interesante. Entre sí. todos los personajes interesantes que hay en esta serie, Reynolds, eligen sí. darle una escena post crédito justo a Karen Page, que es esta escena donde ella va al muestran cómo va al supermercado y cómo trata de comprar una lámpara. Acá tengo el audio. Disculpe, señora. ¿En dónde están las lámparas? ¡Ey, señora! ¡Oh! ¡Ay, la maté! ¡Ay, me está pasando otra vez! Aplausos por eso, loco, muy bueno.
Ah, te lo Todo ese estuviste intro fue pensando para el toda la audio, semana, ¿no? ¿no? O sea, sí. Toda la semana lo estuviste pensando. Sí, le escribieron para vos. A mí lo que me molesta de Karen Page es esta cosa de que... El programa Que cambió. odian a Karen ¿Qué Page. me molesta de Karen Page? Sí, sí. Dicen que van a hacer una spin-off de Karen Page. No, mentira. Karen Page Sanders. que pasa de ser damisela en peligro, está muy bien esa figura para Karen Page, a fascista, cago a tiro a cualquiera. No me importa nada que muera todo el mundo. El que quiere Es estar como- armado, que anda armado, el que no quiere estar armado, que no anda Exactamente, armado. exactamente. Podría Armas ser para el pueblo, o sea, armas. podría ser nuestra ministra de seguridad perfectamente, la verdad. A mí eso me molesta, pero yo soy Team Foggy igual, no odio Bueno. tanto a Karen Page. Los Team Foggy no odiamos tanto a Karen Page. A mí me parece que estuvo bien, que por lo menos que esto que mencionó un poco el Emi antes, que todas las tramas, digamos, más o menos confluían en lo mismo. Sí. Me parece que esta tercera temporada hizo un muy buen trabajo de hacer que los personajes secundarios tuviesen relevancia, cosas para Sí, hacer que no parecieran forzadas. Como que no me pareció que ninguno de los personajes principales le hubiesen dado una actividad como para que haga algo, Exacto. digamos. Todos estaban haciendo algo que iba con la trama de algún modo. Foggy tiene la subtrama de que él, como está, quiere oponerse al Kingpin, pero del modo dentro del derecho legal. Que está bien, lo odiamos porque nosotros queremos ver piña a los superhéroes. Sí. Pero no es una idea loca para una persona normal, en realidad el único normal de ahí que dice, no, Claro, no, sí. hace Muestra locura. un poco la vida. Y tiene una ahí muy buena civil, idea, sí. porque me gusta cuando los personajes tienen ideas inteligentes, que dice, si yo me hago visible y público, voy a ser un poco, voy a estar protegido Claro. de que el Kingpin me mate, me trate de matar. Es una muy buena idea y me gustó, digamos, ese desarrollo, esa vuelta Sí. para el personaje. De una. Otros personajes, dos personajes en particular, que Hashtag Team Foggy. lo hablamos Sí. lo hablamos con vos, Emi, creo antes. Hay un trabajo muy copado sobre lo que es ser católico, digamos. Sí. Porque pero el personaje de Daredevil históricamente es un rey irlandés católico apostólico romano. Sí. Y son los dos personajes de la monja que lo cuida, digamos, Ujú. que es un personaje muy importante, como dijo Lemmy. Y bueno, el cura también es un gran Sí, personaje, sí, sí. digamos, es como la guía moral de él y un montón de cosas. Segundo padre. Casi digamos. Es su figura segundo paterna, padre. Y está muy bien trabajado porque uno puede estar en contra, a favor de la religión y del catolicismo, lo que sea. Pero la forma en que esté trabajada en la peli, digamos, en la serie, digo, y en cómo impacta en el personaje Sí. y en todo alrededor del personaje también, digamos, porque de hecho suceden muchas cosas dentro de en la iglesia, pasa el 30% de la temporada, creo. Ujú. Está muy bien trabajado desde un Claro, no punto es de un vista, digamos. Sí, no se pone fanático. No con se el pone tema, fanático, sí. no, pero lo explica en cierta forma por qué los personajes pueden ser personas llenas de fe o de Claro. espíritu cristiano y lo que sea. Bueno, esas cosas que no entiendo muy No, bien. y sí influye, como decían los personajes, no es una cosa, no es un decorado. Exacto. Es como que. y creo que pocas veces se trabaja tan bien y no se les trata ni de lavar la cara ni de demonizarlos, digamos. Es como una cuestión re sociológica que se hace del asunto. Sí. De una. Por eso cuando trabajan sobre ciertas cosas sociales, ciertas realidades, me pareció que es la más madura de las 3 temporadas. en ese Totalmente, sentido. sí. Me gustaría que nos metamos un toque en el personaje de Benjamin Poindexter, que para mí fue, creo que uno de los highlights de esta temporada, ¿no? Ah, tiene buen Porque, nombre. bueno, es el villano Bullseye, que hablábamos recién, que en los cómics es básicamente un guasón, en el sentido de que es un psicópata, digamos, asesino, realmente sed de sangre total todo el tiempo. Y tiene un origen que nadie sabe cuál es realmente, que a veces dice un origen, después resulta que es falso. El origen de acá es Dexter. Claro, que el origen de acá es Dexter, sí, Es básicamente, Dexter. sí. Es básicamente Dexter. No había notado esa comparación Igual hasta hoy. tengo entendido que en el cómic no es acá es medio un psicópata o sociópata, un sociópata más sí, que nada. sí, sí. En el cómic no es tan así, es más como es un tipo malo, pero Sí, me es parece un tipo que malo acá le dan porque el mucho tipo malo. desarrollo Sí, en el acá lo hicieron aspecto muchísimo, psicológico. sí, lo hicieron muchísimo más entrañable y realmente a veces querés que sentís por él realmente, ¿no? Sobre todo al principio. Donde ves que realmente el tipo tiene dificultades para socializar, que su vida es realmente el trabajo y si no tiene el trabajo no tiene vida. Realmente me gustó cómo lo convirtieron en un personaje con el que uno podía tener una empatía realmente. Sí. Y ver cómo, bueno, la corrupción de Wilson Fisk llega hasta él incluso y termina de corromperlo, o si bien, mejor dicho, no corromperlo, sino que hacer que su oscuridad interna salga a la luz así y que no tenga vergüenza en sacarla, ¿no? Creo que el tipo, estuve investigando un poco la carrera del actor Wilson Bethel, a ver si había hecho algo de acción o algo así. No, el tipo hizo comedias y series medio telenovelas así, realmente me re sorprendió. Tiene el momentos de actor. comedia negra esta. Tiene mucho Poindexter, sí, sí, sí. comedia muy oscura, pero tiene De buenos una buena, momentos. sí. Como es. Y nada, bueno, me rescato mucho el personaje de él, ¿no? Y también, no he visto que él probablemente ha tenido más dobles que Charlie Cox como Daredevil. Así de spoilers, bueno, él
se enfrenta obviamente a Charlie Cox en varias ocasiones, pero lo que ha sido la producción de las coreografías en especial fue todo lo que Iron Fist debió haber sido, más o menos, ¿no? Porque no puede tener estas coreografías tan buenas y tan bien hechas. Iron Fist en comparación debería haber sido algo como el Tigre y el Dragón, o algo más o menos, así. Porque realmente, como decía vos, Santi, sentís el dolor de las piñas que se comen, realmente. Sentís esos golpes en la barriga que te hacen sacar el aire, que hacen así, que las sufren mal los tipos y terminan muy lastimados en la serie. Además me parece que ayuda, lo que está bueno, que también todo, como decíamos, todo conduce al personaje y al desarrollo del personaje, que es que el estilo de pelea de Daredevil es como su padre boxeador, es un estilo más de la calle, digamos, que por eso también recibe todos los golpes y la pasa mal. Una mezclecilla ahí con Muay Thai, Claro, también, que pero tiene no es- el boxeo tailandés. No es un estilo marcial, digamos, desarrollado a través de entrenamiento Es académico. a base de piña. Es Místico. a base de piña, y es cierto que tenían una colina muy alta que escalar, una montaña muy alta, los de Iron Fist, pidiéndole a actores que no sabían nada de artes marciales, que de pronto fuesen Bruce Lee, digamos. Bueno, pero Charlie Cox no sabía artes marciales y la rompe, digamos. La rompe. Sí, pero digo que, por ejemplo, y esto destaco una de las últimas escenas de la temporada, es una excelente escena de combate, no lo voy a mencionar, que tiene mucho de esto de peguemos, ¿no? Hasta que salga sangre por todos lados. Sí, está muy bueno. Y hay Sí. momentos que el ya Battle pierden Royale- toda técnica los personajes y directamente se empiezan a pegar como borrachos en un bar, sí. digamos, así. Sí, Está Sí, porque están buenísimo. atontados, además. Sí, no, está muy Igual bien. está bien, es cierto. ¿Por qué pedirle a. No me acuerdo cómo se llama Iron Fist, el actor. Que sepa artes Dame la marciales, idea. pero que busquen un rubio que sepa artes marciales. No, con un buen defendiendo coreógrafo a Iron estaba, Fist. me parece. Iron Fist es malo por todos lados. No, tendría sí, que haber- sí, pero- no hecho. De- Bueno, lo deben haber después cancelado antes que empezara. Está Pero la bueno. comparación Iron Fist Daredevil sobre las coreografías de batalla y todo eso le va muy mal a Iron Fist, pero Defenders, en donde está Daredevil, también son muy malas las coreografías de batalla. Me acuerdo que habíamos hablado de una, creo que la secuencia final era medio tonta, como que era Y como- no es lo mismo laburar igual sobre un solo personaje Sí, que tenés sí, que meter también es todos los cierto. otros. Y es otro Bueno, equipo. y es No otro no equipo, es todo sí. el mismo equipo. Sí, el no, que me hace la imagino. coreografía. Se se renota. nota. Sí, una pequeña cosita del final. Esperaba la confrontación final está muy buena. Está muy buena. Battle ¿no? Spoiler alert, hay una Sí. confrontación final en una historia de Una historia Battle diferente. Royale. Sí. Esperaba que fuera un toque diferente, que es algo que siempre me pasa en varias series, así que el principio y el final siempre los veo un poquito débiles, tal vez. Lo del medio es excelente, pero a veces como que llega al final y bueno, pelean y terminan. Y siempre espero como algo un poco más épico, no sé, siempre siento que me queda un poco corto. Quizás estoy demasiado condicionado por los cómics, son un poco más... Claro, que tener la oportunidad de hacerlo más Claro, grandioso. mucho más grandioso, ¿no? Sí. Igual no deja de ser excelente, sí. Pero a veces me gustaría que se arriesgaran, fueran un toque más allá, digamos. así. Les tengo Terminan una de pregunta. forma muy humanas también, y muy realistas, que está Sí. buena. Pero también son cómics. Les tengo una pregunta, porque lo que decimos es, la primera temporada es muy buena, además fue precursora en esto de hacer superhéroes Sí, callejeros. La Puso segunda... una barra muy Sí, alta. sí, sí. La ¿Te imaginas segunda... Callejero como super... No, eso sería muy oscuro y trágico. Bueno, la segunda como No sé. la segunda como que era medio No, es buena. desbalanceada. La segunda es buena, tiene su Bueno. momento que decae. pero Bueno, es muy pues buena, desbalanceada. sí. Es buena. Quedémonos Sí, con desbalanceada. desbalanceada. Tiene una buena primera Para mí mitad es y horrible, una pero más. bueno, desbalanceada. Y una tercera, muy buena temporada, estamos diciendo. La pregunta es, ¿qué piensan de una posible cuarta temporada? Porque es como que esta cierra de alguna manera en donde Sí, pero yo podría pensé, que cerrar. todo bien. yo pensé que este iba a ser una basura y estuvo muy buena. No, yo creo que la pueden hacer. La pueden hacer bien. Si la trabajan pueden- las mismas sí. personas que Sí, hicieron sí, la sí. primera y la tercera, digamos, la segunda, parte de la segunda, listo. Sería un desafío porque ya tienen que abandonar, me parece, por un tiempo a Fisk. Me parece que ya está. Sí, pero bueno, Vincent está D'Onofrio. ahí al final. Bueno, aparece. podrían no hacerlo, pero yo quisiera que trataran de explorar. Bueno, tratemos de hacer otro buen villano, como ya hicimos con Wilson Fisk, digamos. Daryl tiene varios villanos así muy, muy buenos. Bullseye, Sí. digamos, podría Sí, regresar Bullseye tranquilamente. Sí. estuvo muy, muy bien construido en esta temporada y me gustó sobre el final en la relación de él con Daredevil, cómo Daredevil se pone realmente oscuro. O sea, un personaje que se supone que es un héroe, sobre el final hace algo totalmente antiheroico, por decirlo de alguna manera. Le hace una manipulación de cabeza muy terrible que va a decir...
Qué oscuridad, me encanta. Una sola cosa más que quería decir, que lo hemos dicho, está subyacente a todo, pero excelente Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. Sí, realmente Eso No hace falta ni hablar de es Claro, muy no. zarpado, muy zarpado. En la primera temporada es un villano zarpado, en esta también. Hay cosas... Claro, incluso las pequeñas partes que aparecen en la segunda también son También, geniales. sí. Tiene esta cosa la serie que es raro si uno lo piensa para una serie de superhéroes, pero para mí habla de que es una propuesta artística interesante de escenas en donde Wilson Fisk se hace el desayuno. Claro. Y esos son, se pone la camisa y el saquito blanco. Puede ver Hannibal. 3 episodios de eso. Hannibal Sí, y sí. Dexter también. Y está buenísimo y te hace entrar en la psicología del personaje. Además, Wilson Fisk finalmente se pone el traje blanco. Se pone el de traje Kingpin, blanco Sí, de sí, Kingpin, y le eso. queda zarpado a Sí. Vincent. Y creo que Claro. encontró la forma correcta de interpretar al personaje porque tiene esta cuestión permanente de tensión cada vez que lo ves porque es como una ira contenida. Claro, es como es como que un gorila a hace punto lo de que explotar, haga, sí. claro, y La vos voz- pensás la voz permanentemente misma, o sea, el puede trabajo. cambiar y aplastarte el cráneo todo Sí, el sí, tiempo. sí. todo El el tiempo. trabajo de voz que tiene es zarpado, porque Sí. ahí te muestra Es muchas como que cosas, siempre está, digamos. bueno, que lo usan como un recurso en la serie, esta cuestión del grito y la ira. Es como que el Kingpin habla conteniendo un grito interno sí, sí. permanente, Sí, sí, sí. digamos. Y, como- y solo lo saca cuando se enoja mucho y tira un bollo y le revienta la cabeza a alguien, digamos. Claro, Y mata también tiene a esta cosa como que está como un poquito tiene punto compungido a la misma vez. O sea, es como ira y a la misma vez como una tristeza Sí, por no poder, sufrimiento, sí, no, sí. o sea, no poder... Qué grande Vincent. No, Qué no, grande está el muy Vincent. bien, muy bien. Yo la verdad que no lo ubicaba al actor. ¿Y cuánto de les antes. pagan a sus secuaces? Porque es un trabajo de trabajo riesgo, de riesgo. tremendo. Es como traer el té medio frío y no sabe. No, es muy. Es peor que laburar en la estrella de la muerte, boludo. La única... Porque además no es solo el poder de que alguien decirle a otro métele un tiro. El problema es que si Él. estás muy cerca, te agarra y te revienta la cabeza de un manotazo, digamos, te quiebra el cráneo. Dame el Lo único que no me gustó del Kingpin en esta temporada es cómo obtiene su apodo, digamos, su nombre en código. sí, Porque hay un bueno. grupo de gente del gobierno que está siendo presionada y extorsionada por el Kingpin. Y tienen reuniones secretas donde discuten Claro. cómo hacer las cosas que les manda el Kingpin. Y en un momento dicen, no, bueno, pero acá no lo llamamos por su nombre. Porque por si alguien está escuchando, digamos, Sí, sí. tenemos un nombre en código. Kingpin. Kingpin. Ah, está clarísimo Ah. que no están haciendo nada ilegal. Es como si a nosotros nos comprase un mafioso y dijésemos, no, pero no lo vamos a llamar por su nombre. Para que la policía no sospeche, le vamos a decir el padrino. El padrino nos dijo que hagamos esto, el padrino nos dijo que hagamos lo otro. O Don Julio, digo el padrino. Me hizo acordar de esa escena de chamazo de la primera Star Trek, cuando Bones, el personaje de Carl Urban, le dice, oh, mi mujer se divorció y se llevó todos, me dejó solamente mis huesos. Hoy no. Oh, así, por eso viene el apodo Ay, Bones. Ni siquiera terrible. viene de ahí el apodo, loco. Bueno, Bueno, sí, una ya cosa sé. para terminar, más o menos, creo que tenemos un poco de tiempo. No leí la mayoría de estas temporadas, sobre todo las de Netflix, están basadas en ciertos arcos argumentales de los cómics. Este está basado particularmente en Born Again. No lo leí, pero te quería preguntar a vos, Emi, si lo leíste ese cómic, ¿sí? ¿Y qué onda? ¿Si toman mucho o poco de eso, más o menos? Sin spoilear demasiado. En Born ¿no? Again me parece que se trata de... Sigue, Es una historia sigue el parecida. espíritu similar. No, la historia no es igual para nada, pero sigue la idea principal de que el Kingpin tiene como único objetivo arruinar lo más que puede la vida de Matt Murdock. Ah, digamos, claro, siguió como por ese que lado, sí. Está con esa mentalidad que lo tienen esto, de bueno, vos me sacaste todo lo que yo tenía, me mandaste en gana, voy a usar todo mi poder para arruinarte la vida. Will destroy your life. Sí hay algo muy interesante que pasa en los cómics, bueno, lo voy a decir porque no es un spoiler, porque el cómic tiene muchos años. Sí, sí, sí. Que me parece que en Born Again está la parte cuando Karen Page se vuelve adicta a la heroína, una cosa así. Sí, se vuelve una adicta de drogas. Que no sí. creo que, no sé si lo van a hacer en la serie porque es muy Es oscuro. muy Lo toman- jugado, sí, yo eh, pensé lo mismo. Lo toman en el flashback. Spoiler. Ah, Claro, el flashback Sí, era... sí, el flashback es ese capítulo innecesario. pero eso es antes de que ella Antes, conociera. claro, él no, era- esto, que igual igual en el no es cómic pasa junkie. cuando ya la No, conoce. no, no. No es de Jonky, no es de heroína, me parece. Sí, Ah, tenían. no sé, No, qué era cosa. coca. Era cocaína. era- Bueno, no sé, nosotros nos blanca. cuentan esas cosas, no sabemos muy No sé bien cómo- qué droga puede ser. No sé qué sé. Pero bueno, re recomendada Daredevil. Si no Yo le vieras- doy 8 no videntes de 10. Bueno, le doy yo también. 9 estrellitas de Bullseye, de estrellitas de las que tira, ¿no? No las Santi. estrellitas. 850 puntos. No voy a entrar en esa gira. Ay, verdad, Bueno. señor serio. Iván, ¿tenés un Ese puntaje? viejo lesbiano. Viejo, está bien. Sí, me parece que 8 está bien. Bien. Ok. Y con ese final épico, Está en Netflix, si no lo vieron. Con está en Netflix, veanla. la energía que tiene Iván. Y ojalá que termine así, próximo ¿eh? Coincidente. Sí, por supuesto, rompiendo el McDonald's como debe ser. Porque es una empresa capitalista. Sí, sí, Eduardo, yo te escucho. ¡Ay, me está pasando otra vez! Así que sí, la forma de dónde salió el nombre de Han Solo
tremendamente mala como esa película. ¿Sabían que Venom le ganó a Solo? Eso es muy divertido. ¿Y por qué no fuera? Venom le ganó a muchas. Porque Sí, sí, a es una Venom le fue bandita. re bien. Creo que le ganó a DC, a No, varias es DC. raro por el sentido de que claramente Disney no esperaba que Venom le ganara porque es Star Wars y tenía que hacer toda la plata del mundo y le Claro, ganó money, Venom. Con respecto a inversión, ¿fue más cara Han Solo? Sí, Sí, muchísimo. más Y además caro, sí. mucho más porque tuvieron que refilmar como creo que la mitad de la película Sí, porque capaz que- echaron a los directores en un momento. Original. Esas decisiones. Todo me tan parecen Disney. Todo Sí. fue un fracaso. De hecho, creo que ahora nos salió un poco de tema, pero volvieron un poco atrás con esta cuestión de hacer spin-off. Sí, cancelaron la película de Boba Fett, loco. Yo quería que saliera esa película. Una cosa antes de seguir, quería volver un dato de Castlevania que ya le pararon una tercera temporada, así que vamos a ver a dónde van después de eso. ¿Será porque nadie sabe que le están haciendo? Claro, Es como por que la eso, meten por sí. debajo. Bueno, unos capitulitos. Claro, money, Sí. money, money. No llega a los ejecutivos grandes. La como gente, claro, los fanáticos de Japón, que son 3 billones de Castlevania, lo van a ver y eso es dinero. Pero Ahí va. tengo una pregunta. ¿Hay gente a la que sí le gusta Castlevania? O sea, Hay- las es críticas una- que dicen. Es una franquicia muy, muy querida en El mundo de los videojuego, videojuegos, sí. sí. No, pero digo la serie. Hay críticas que dicen esta serie es buenísima, No he todo el mundo la escuchado tiene que muchas ver. No, no recomendaciones escuchamos, así. bueno, pero es como Star Wars o Star Trek en cierta forma, de que los fanáticos lo van a ver sí o sí. Mm. Y hay muchos fanáticos de Castlevania, hay muchos hardcore ahí de esa. Es una de las sí. mejorcitas adaptaciones de videojuegos. Porque En cierta realmente forma, son sí. pésimas. Sí, vamos a comparar con las demás, sí. Sí, No, la de Mario era muy buena. La de Sí, Mario no si era no, Mario. Si no se hubiera llamado Mario Bros, Claro, hubiese sido cualquier otra cosa y hubiese estado mejor. Bob digamos. Hopkins contra los reptilianos hubiese sido mejor, no sé. El próximo programa vamos a estar Sí, haciendo uy, la no, review por favor. de Super Mario Bros. Peliculón, véanla de vuelta. Pero ahora vamos a hablar de The Night Comes for Us, La Noche Viene por Nosotros. Wow. Una película que llega no de la noche, sino de Indonesia, me parece. Sí, Estoy bien, Santi Siskin, porque Sí, me corregiste sí. más temprano. sí. Y yo no quería faltarle respeto a Vos nadie. dijiste coreano y era indonesio. Sí, de gente que viene del equipo de las películas The Raid, que son películas de artes marciales, excelentemente ejecutadas, no como el caso de Iron Fist, porque es gente que sabe pelear. Y más o menos como que suelen, por lo menos en el caso de The Raid, en el caso de esta película, darle mucha importancia a eso, a las coreografías, a las escenas de acción, a las artes marciales. Y me parece medio como armar el argumento de la historia o la trama en función de eso, digamos. Como que me parece que es más un espectáculo. Perdón, La ¿cuál es el película- argumento? ¿Cómo? ¿Cuál es el argumento? No sé, yo me olvidé. Ahora, la segunda pelea ya no sabía quién estaba contra quién. Pero lo es cierto que todos deben morir. Iván, ¿querés hablarme de lo que te acuerdas del argumento? Esta vez la peliculón. Pero tiene de todo. Es la clase peli Iván, loco. Se trata de un chabón que se llama Ito. Ito. ¿no? Sí, Ito, bien. Que trabaja para las tríadas chinas. Hay como toda una cuestión de fondo que tratan de construir un universo como que hay... Las tríadas tienen un grupo de 6 asesinos que le llaman los 6 mares, qué sé yo. Sí. Como que son re grosos. Este es uno de ellos. En realidad eso no va para ningún lado y medio que no importa. Empieza esta película cuando está este tipo masacrando una aldea, masacrando a todos los pescadores, toda la gente, niños, mujeres, todo de la aldea. Pero como que por alguna razón le da pena a la última chiquita que tiene Sí. que matar y no la mata. Y se A pesar de que subleva debe haber y- hecho eso muchas veces Sí. antes y hay de haber matado a muchas niñitas, esa Bueno, niñita sí, no. lo dice que ya ha matado a mucha gente, pero ahí como le cayó la ficha, algo pasó. Sí, un mal día lo tiene cualquiera. Este chabón lo tiene, se da vuelta y mata a todos sus compañeros, entonces escapa con la niña. De Perdón, esos- pausa. Es medio hipócrita en realidad. Sí, Porque totalmente. vos justo ahí tuviste la crisis de conciencia, no le diste una chance a tus compañeros de que la tengan y los mata después de que vos hiciste lo mismo toda tu vida. Digamos, medio... De hecho, eso se habla más adelante en la película cuando, no recuerdo qué personaje le dicen, pero vos acordate que este tipo, o sea, los que mató, no es que fue con ellos a destruir la aldea. Él era el jefe de los otros. Era el más terrible de todo, digamos, y se termina dando vuelta. Y básicamente es eso, las tríadas lo quieren matar, envían a un amigo suyo de la infancia a tratar de matarlo. Y bueno, esa es como la rivalidad principal, pero entre medio, bollos con 1 millón de otros personajes. Es muy destacable en esta película y en las dos de Raid, que me parece que este cine indonesio es lo único que he visto que le gana a Hollywood en su propio juego. Porque películas de otros lugares podemos ver como que siempre le meten algo que lo hace distinto a Hollywood, como para que no tener, entre otras razones, para no tener que competir directamente con algo que... Esto no, cinematográficamente está a la altura de cualquier película de Hollywood, y en materia de acción le pasa el trapo a casi cualquier cosa que se haga en Hollywood. Las únicas que están a la altura son Daredevil para mí y John Wick.
Son las únicas dos cosas que están a la altura, que han salido de Hollywood. Que están se a la nota altura que de- vieron esas producciones y tomaron cosas de... La inspiración Sí. es clarísima. Este tipo de acción se caracteriza por ser, bueno, sumamente violenta, muy rápida y muy realista. Quizás se siente un poco menos realista por momentos que, por ejemplo, Daredevil, de lo que estábamos hablando antes, porque en Daredevil tienen esto de que... muy original y muy realista, de que no todos los villanos se caen de un solo puñetazo. No es que un puñetazo rápido y se caen al piso, sino que hay que darle varios puñetazos. En estas otras películas, más o menos, porque los puñetazos son tan fuertes y tan violentos. Nunca vi tantas roturas de articulaciones No, en mi terrible. vida. Es un festival de roturas. Muchas armas de filo, cortantes, mucha Eso- sangre. Eso vi diferente con The Raid. Por ahí tendría que verlas de nuevo para acordarme bien, pero me parece que acá hay como 70% más cuchillos y machetes que en The Raid. Es el rating. Porcentajes iban. La película es una escena de acción tras otra, todas tomas largas, mucha sangre, muchos cortes, muchos puñetazos. Como decía antes, muchísimas roturas de tobillos y de muñecas, y estás todo el tiempo mientras estás viendo, estás culiao, no, son durísimas. No, y en todas. escenarios específicamente diseñados para hacer grandes lugares de muerte, Sí. como hay una escena, ponele, que transcurre toda en una carnicería, y Sí. ya cuando entra a la carnicería vos ya te estás salivando porque decís, uy, esto va a estar genial. Es una Y está película genial, digamos. para ver tomando cerveza y Sí. mirarla a los gritos. Como decía antes, el argumento es medio... No recuerdo ni en qué termina en realidad la película. O sea, qué pasa con la nenita. Sí, ya me acuerdo. Pero es tan poco importante, y no es que esté malo el argumento. Es súper trillado, ya lo hemos visto, pero no es que esté malo. Se me y hizo no similar estorba. a El Profesional. Sí, Esta relación, no, el asesino y una niña. El profesional. Similar, no León. igual, León, El Profesional. Yo creo que esta, porque en algún momento sí me acordaba un poco el argumento, tiene algunas fallas argumentales, como por ejemplo, o que me pareció a mí, la cuestión de que en principio nuestro héroe se lleva a la niña para protegerla, pero manteniéndola cerca de él la pone más en peligro que si lo hubiese mandado lejos a cualquier lado. Me parece que eso es como una pequeña falla. Y otra cosa que quería decir, más allá de la habilidad de los actores en las artes marciales y más allá de los escenarios que están muy buenos, también los juegos de cámara que hace muy interesante. Tiene una cuestión muy innovadora y creativa, que es que la cámara se va moviendo con los golpes, o sea, sigue la acción, y la cámara parece estar de una manera posicionada siempre para obtener el mejor resultado visual del golpe o del combate que se está realizando, digamos. Es como que siempre parece que al mismo tiempo hacen un juego como cámara en mano, como que estás en la acción, pero nunca es un ángulo que no entendés nada, que pasa mucho en películas como Taken o ese tipo de acción que la cámara se mueve y está editada para cualquier lado y nunca, capaz que no sabes a quién le está pegando a quién. Acá la cámara siempre parece como que está buscando rápidamente la mejor captura de acción. Me parece que está muy bueno. Sí. Bueno, yo también la vi y también me pareció muy buena. Me sorprendió cómo carajo hacen eso. ¿Cómo hacen para todas estas escenas en las que de repente se quiebran tobillos, sale sangre volando, se cortan cuellos, todo Efectos eso? especiales. No, está bien, lo supongo, digamos, pero son escenas largas, no son tomas tan largas, pero más o menos como un par de adversarios por toma. Muy violento todo, con muchos personajes involucrados. Muy, muy bueno en ese sentido. Y yo sí quiero destacar otra cosa. Para mí las actuaciones son bastante buenas. Ujú. Y yo no sé bien cómo lograron en medio de este festival de piñas y sangre y muerte, pero logra para mí transmitir como cierta cuestión dramática de los personajes. Y hay unos personajes secundarios que podrían ser completamente anecdóticos y que no nos importe un carajo, pero sí nos importa. Y nos rompen el importa corazón. Nos importa Bobby, nos importa Fati, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me sorprendió eso, porque yo estaba esperando algo más como, bueno, está bien, ya entendí, esto va a ser bollo, pero no, también tiene como un poco de esa profundidad. Lo que pasa es que los personajes, por ejemplo, hay dos asesinas y después aparece una tercera también, casi no tienen diálogo, casi no tienen personalidad, pero ya de por sí
hay una máxima para diseñar personajes en el anime, por ejemplo, que es que el personaje tiene que ser completamente reconocible por su silueta. Vos tenés que ver la silueta, todo negro en el medio, solamente la silueta, y tenés que saber qué personaje es. Eso tienen los personajes de esta película. No necesitas en realidad que te expliquen quiénes son o qué sé yo. Son una imagen completa y sólida desde el primer momento en que aparecen frente a la pantalla. Entonces no necesitas realmente un desarrollo de personaje para que sean memorables. Muchos personajes memorables que la verdad que no tienen ningún contenido y no lo necesitan. Sí. Volviendo a lo que decía Salto sobre cómo están armadas las peleas, es muy interesante en esta forma de utilizar la cámara, en estas tomas más continuas y más abiertas, más separadas, que te permiten ver toda la acción. Está bueno también cómo se genera cierto sentido de ubicación espacial que es muy difícil de encontrar en muchas otras películas de acción. Vos sabés todo el tiempo en qué lugar de la habitación está parado el protagonista, quiénes están alrededor, qué objetos están alrededor, y eso genera una expectación. Cuando vos ves que viene uno de atrás y decís, uy, no, lo va a tratar de apuñalar por la espalda, que ese tipo de cosas que pueden sonar medio tontas, pero es tan... tanta la cantidad y es tan rápido que te mantiene totalmente entretenido, pero también totalmente concentrado en lo que estás viendo. No hay forma de ver estas escenas de acción, a diferencia de muchas otras, no hay forma de ver estas escenas de acción y no pensar en lo que estás viendo, no involucrarte realmente. Es algo que me parece que falta mucho por ahí en las coreografías. Hay que recordar que es muy parecido a un ballet. Todas estas coreografías de acción son muy parecidas a un baile, y el baile se desarrolla en un escenario, y eso es algo que muchos directores me parece que no tienen en cuenta, que es importante que esté claro qué es lo que hay alrededor de la persona que se está moviendo. También hablando de eso que mencionaba un poco, Santi, de los personajes y cómo se logra captar un poco de profundidad, creo que la película hace muy bien, sabiendo que tiene poco tiempo para lograrlo, dar pequeños momentitos a cada personaje como para que sepamos algo de él, aunque no es su historia, por lo menos el momento emocional en el que se encuentra, y nos encariñemos o no. Por ejemplo, el personaje que nos encanta, Bobby, sí. Que no vamos a decir qué pasa con Bobby, pero es un personaje que tiene un momento en el que lo vemos realizar una acción que medio nos dice mucho de su personalidad, y nos dice mucho de, bueno, lo que defiende, lo que cree rápidamente. Es un minuto, digamos. Pero alcanza como para que cuando él se encuentre en un momento de peligro, nosotros queramos que sobreviva, queremos que le vaya bien, digamos. Que me parece que encontraron una buena forma de darle momentitos pequeños como para definir un poco los personajes y que no sean solo figuras que se van muriendo. Hay una escena también con, no me acuerdo el nombre, Shinja me parece que era, que es en realidad el personaje que aparece al principio de todo, la chica a quien él acude al principio de todo. Y hay una muy pequeña, o sea, es como que es un personaje que aparece y después sale de escena. Y hay una muy pequeña escena en la que también muestra como qué pasó con ese personaje. Y está muy bien. No era necesario hacerlo, realmente. Claro. No, podría, nada, listo, ya está, te olvidaste. Y lo hicieron, y para mí le da como que contribuye muy bien a esa carga dramática de la situación, de que está bien, es bastante disparatado todo lo que está pasando, pero es peor todavía porque Ito está todo mal con su vida, está todo mal con todo, se muere todo el mundo y la nena está completamente en la lona. Claro. Y como que no hay nada más a lo que se puedan aferrar. Bueno, no sé, creo que me estoy yendo demasiado por las ramas, pero está bueno, hay que verla. Si tuviese que describirle, si alguien jugó Hotline Miami, que es la banda sonora que estamos escuchando en este momento, la experiencia de ver esta película es muy parecida a jugar Hotline Miami. Una experiencia súper frenética y que te mantiene atento en una actividad que es en realidad súper vacía, que es solamente violencia. Bueno, entonces recomendamos mucho The Night Come For Us, que está ya en Netflix para disfrutar. Véanla antes de que la saquen por alguna otra cosa de Adam Sandler, que probablemente lo vayan a hacer. Así que vean esta película y vean también las dos películas de The Raid, que están muy buenas también del estilo. Y vean John Wick si no la han visto, todo este nuevo género de peleas muy bien realizadas en la pantalla grande, super coreografías. Así que recomendamos todo esto. Y no vean a Adam Sandler. Y no vean a Adam Sandler, a menos que saque una película de esta y se trate de que todos tratan de matar a Adam Sandler y lo consigan para el final. Eso sí lo vería. ¿Están en Netflix la de Rey? Creo que no. Me parece que la de Rey no está en Netflix, pero en Periferia, mira de todo, están seguros. Ya volvemos con la bastardiza nuestra, que es del otro lado. Cold world. Yeah. Let me take y'all back, man. As I do so well.
que sos un negro resentido. Forro. Estamos de vuelta con La Bastardilla es Nuestra. No, estamos de vuelta con La Bastardilla es Nuestra y yo todavía estoy en control de este programa. Nada ha cambiado. La administración sigue estando firme. A ver, ¿para qué se hizo un rato? Subí la música. Bueno, nos callamos un rato. Oh, yeah. Este bloque va a ser solo esta música. Soul. Igual... Funky. Esto es música de blancos, igual este tema. Es White Cherry, sí, Claro. son blancos. Sí. Bueno, pequeño error. Blackface. Vamos a hablar ahora de la película Santi Siski. Perdón, esa era, que tenía esa era la ganas de hablar. sutileza de la elección musical, va perfectamente con el trama de la película. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué mirá vamos bien. a hablar ahora? De esta película que se llama Black Klansman. Como está algo así como infiltrado en el Ku Klux Klan, la traducción. Y primero que nada quiero decir, esta es una película que salió hace muy poquito, es del 2018. Se retrasó su estreno por algo, no me acuerdo, no sé para qué dije eso. Controversia tonta. Hubo seguro. algún tipo de controversia, algo con la distribuidora, no sé. Es una película dirigida por Spike Lee, sobre el que quizás ustedes pueden decir un poco más que yo. Y Do the Right Thing. Malcolm Jungle X. Fear, Sí. Malcolm X. La remake de Old Boy. Ah, no, Pero no esa le fue fue bien su en mejor. esa. ¿La de Old Boy es de él? Sí, la Ah, la qué remake. mala, La remake. qué mala. El plan perfecto. Tiene muy buenas Tiene películas buenas pelis, y sí, famoso sí. también por tratar el tema de la discriminación racial en Sí, Estados sí, Unidos sí. y los derechos civiles. De hecho, Malcolm X las tendríamos que hablar en algún momento porque es una excelente película. Sí, sí. Bueno. Él es negro, digamos, ¿no? Aclaramos. A mí me Aclaramos. pasó que cuando vi el tráiler No es dije... chino, se llama Spike Lee, pero no es Claro, chino, es negro. digamos. Sí. Eh, bueno, yo vi el tráiler y tenía muchísima Afroamericano. expectativa por esta película porque parecía algo muy interesante, como medio comedia negra, que trabajaba sobre el Ku Klux Klan, que trabajaba sobre la discriminación racial, como parecía muy interesante. Y bueno, y la vi. Y unos cuantos acá la vimos, así que vamos a hablar de eso. Bueno, está también producida por Jason Blum, que no sé quién es, y también por Spike Lee y parte de Jason los... Blum es el productor de la casa Blumhouse, que se especializa en hacer películas de terror de bajo presupuesto. Sí. Son los que hacen todo el Conjuro, Insidious, Annabelle, todo ese tipo de películas. Le va bien porque gastan poca plata Y ganan mucho. y ganan mucho porque el terror garpa mucho. De una. Bueno, básicamente esta película está basada en el libro de Ron Stallworth, que es en la biografía de Ron Stallworth, y en realidad la película en algún punto es como biográfica, pero trabajada en forma de ficción, y narra una historia muy interesante, pero realmente muy interesante que haya sucedido algo así. Igual primero digo el reparto, por quién está compuesto. John David Washington como Ron Stallworth, Adam Driver, también conocido por ser Kylo Ren en Star Wars. Patterson. Patterson también, sí. Y creo que al principio apareció en una serie que se llama Girls, no sé si la Sí, conocen. de ahí salió. Sí, fue De ahí sí. salió, tiene una cara muy particular, toda una forma una voz muy particular, todo. Es muy particular. Y actúa de Flip Zimmerman, después Laura Harrier, que actúa de Patrice, y está Topher Grace, a quien quizás recuerden de Topher That Grace. 70 Show. Sigue laburando, qué O bueno. Venom. primer Sí, Venom. el Fue primer el primer Venom. Venom de Sí. Spider-Man 3. Sí. Dicho sea de paso, lanzó un tweet alabando al Venom actual. Y sí, por lo menos. Su Venom no era tan bueno. Supongo que su Venom no iba a lavar. Sí. Bueno, y actúa de David Duke, que es como el principal... ¿Cómo es la palabra? El líder de... Cabeza referente. Sí, no, pero tenía un nombre particular. Gran Maestro. Dragón. Gran Maestro, Gran Maestro. me parece. Ah, bien. Bueno, del Ku Klux Klan. Bueno, ¿de qué trata la película? De un caso real, la biografía de Ron Stallworth, lo voy a contar porque es lo que pasa en el tráiler incluso, no nada, que es que Ron Stallworth es el primer policía de origen afroamericano en la ciudad de Colorado Springs. Pero no solo eso, sino que entra a trabajar en inteligencia, y no solo eso, sino que se infiltra en el Ku Klux Klan. ¿Cómo hace eso? Hablando por teléfono, poniendo voz de blanco y hablando con la gente del Ku Klux Klan, diciendo muchas cosas racistas, y a partir de eso empieza a trabajar en un caso de infiltrarse en el Ku Klux Klan junto a su coequiper, que es el que actúa de él en persona. O sea, es el que hace como si fuera él cuando no habla por teléfono, que es el personaje que hace Adam Driver. Bueno, básicamente la película narra esto de cómo es esa infiltración, cómo van relacionándose, y narra cómo es el Ku Klux Klan. A veces roza un poco con lo paródico, que
para mí no se entiende del todo si está decididamente tratando de hacerlos como medio tontos a los del Ku Klux Klan. A mí me parece que sí. Yo creo que sí. Y creo que Un la poco pifian ahí, caricaturesco. jodido la pifian. Bueno, un poco caricaturesco. Y como incluso estando ahí Adam Driver haciendo de Ron Stallworth, y empieza como a incluso a ascender dentro del Ku Klux Klan como infiltrado, teniendo una relación... Decir la organización, como le dicen los del Ku Bueno, Klux la Klan, porque si no va a organización. estar tartamudeando toda la tarde. E incluso llega a tener una relación personal con este David Duke, que es un personaje que todavía existe, Sí. que apoya a Trump y toda la paga. Bueno, de eso trata la película. Como premisa me parece muy interesante, y ahora vamos a discutir acerca de qué nos pareció la película en sí. Esto de que está basada en hechos reales, después de Fargo, no me creo nada, porque me engañaron como un niño. Es cierto, está basado en un libro, pero también es cierto que hasta el mismo libro puede estar ficcionalizado algunas cosas. De hecho, no sé si, capaz que es cierto, pero esto de que el tipo es un rookie, digamos, un amateur, un recién entrado en la fuerza, en 3 días ya está trabajando para la inteligencia. Yo no sé cuán cierto es eso. Y un poco se no por contradice. desmerecer lo inteligente que puede hacer el personaje, sino cómo funciona el mismo sistema. Por más que sí había esto de querer diversificar las instituciones, más como una como la policial, que estaba Me siendo... parece, no sé si en esa época existía ya la cuestión. Eso es el tema. Eso es el tema. Que hay cosas que chocan un poco, que yo no sé cuán verosímiles son, cuán reales son, digamos. Y otra cosa que me molesta un poco es esto de... Está bien, el Ku Klux Klan es un poco una organización bastante estúpida en algunos sentidos, pero hacia el final de la peli lo que nos muestra es justamente sí tener un cierto respeto hacia esta derecha racista, en el sentido de que están haciendo cosas y son totalmente obscenas y la están haciendo en la realidad, y en el mientras tanto de casi toda la peli los trata como unos palurdos, totalmente tontos. Uno que otro puede ser rescatable, pero en general son bastante estúpidos. Y no condice, digamos, con lo que quiere decir, digamos, que tenemos un presidente como Trump, de 20, 30 años después de esta historia, 40 años después de esta historia, tenemos un presidente como Trump. Está todo el tiempo jugando con esto de tengámosle respeto porque en algún momento nos van a gobernar estos imbéciles, pero al mismo tiempo no le tengamos respeto porque son unos imbéciles. Es como no tiene mucho sentido en eso. Hay una escena en la que se hace, hay un par de escenas en las que se hace referencia explícita a la contemporaneidad, al gobierno de Trump. Digamos, hay personajes que dicen Make America Great Again, que es la frase de Trump. Hay directamente una escena que creo que es la que hacía referencia Franco, en donde un policía le dice, soy ingenuo porque pensás que estos racistas no pueden llegar a gobernar el país, digamos, y bueno, obviamente pasó. Pero es cierto lo que menciona Franco, que aunque tire estas puntas, no llega a explorar exactamente cómo funcionaría en la realidad que esta ideología permee la escena política hasta el punto de tener verdaderamente un presidente de Estados Unidos que defienda todos estos ideales o esté cerca de defenderlos. Justamente porque me parece que se lo retrata de forma muy caricaturesca, digamos, de forma como demasiado ignorantes, tontos, digamos, como que puede funcionar si la película más se tiraba para el lado de comedia, pero yo no creo que sea una comedia negra. A mí me pareció que la película está tratando de Tiene ser un drama, momentos, pero digamos. tampoco es tan, digamos, no genera tanta comedia que digamos. Sí, para mí también, como que me esperaba algo más jugado en ese sentido, o que sea algo más sacado en lo ficcional, yo que sé, como Bastardo sin Gloria. En donde de repente empieza a jugar con la historia, ya no importa. Para mí eso podría haber sido algo interesante. Para mí se queda como un poquito a medio camino. Me parece interesante igual la historia que narra, me parece, yo que sé, buenas las actuaciones, la construcción de los personajes, pero es como bastante soft, me parece, en general. Demasiado soft. Para una cosita más que quería decir, efectivamente no fue así la situación. Porque Ron Stallworth sí efectivamente fue el primer afroamericano en la policía de Colorado Springs, y sí se infiltró realmente a través del teléfono, pero 7 años después. O sea, ya teniendo una carrera dentro de la policía. Que no era muy difícil hacerlo, digamos, dentro de la historia de la peli. Hacer una progresión, digamos. Sí, es cierto eso. Pero bueno, se basa en esto, supongo que para hacerlo más dinámico, para hacer más entrañable al personaje o por lo que sea, lo decían hacer así. También tiene como toda una subtrama de su relación y sus contradicciones entre ser un policía y a la misma vez
su pertenencia a la comunidad afroamericana, en donde, ya estamos hablando de finales de los 70, pero en donde las Panteras Negras habían sido muy, muy influyentes años antes, y la juventud afroamericana influida por los ideales de la liberación, etcétera. Que bueno, también se queda un poquito a mitad de camino para mí, pero es interesante en el mundo en el que nos meten. Pero es cierto que a la hora de hacerlo más verosímil, y quizás no fue la mejor decisión. No, y además, por ejemplo, se hartan de hablar, por lo menos gran parte de la peli, de cómo la policía mata jóvenes negros, que lo sigue haciendo hoy en día. Cómo la policía mata a jóvenes negros y cómo los persigue y cómo manosean a mujeres en requisa, que está explícito en la peli. Y eso se banaliza de dos formas distintas. Primero, por medio del humor, en un momento, que es cuando arrestan a uno de los policías, que es un asesino y un violín, básicamente. Lo arrestan riéndose. Y por el otro lado, una reivindicación de la fuerza policial, pero fuertísima. O sea, no sé si fuertísima, pero en ningún momento se les pega, digamos. Es como, sí, son racistas, pero se van a moldar a que tengan afroamericanos dentro de la fuerza. O a lo sumo se concentra sobre un solo policía, digamos, no sobre a mí me todo. sorprendió eso también. Y otra cosa que me molesto, que además tengan que usar esto de... esto sin ninguna carga de ningún tipo, pero sí, de darle más fuerza a la persecución y el esclavismo, poniéndole un compañero judío. Yo creo que era totalmente innecesario. O sea, podía ser perfectamente un blanco cualquiera. No sé si capaz que en la vida real era así, y bueno, estoy metiendo la pata, pero si yo no leí el libro, no sé cómo es la historia, pero creo que lo usan un poco esto, porque de hecho en el argumento está esto de cómo un tipo que no es judío en realidad, porque él es nacido judío, digamos, descendiente judío, lo dice en un momento, él es descendiente judío, pero obviamente cuando empieza a convivir, a tratar con estos animales de la organización, el tipo, claro, le empiezan a hacer pensar cosas que en su vida pensó porque él nunca participó de la comunidad judía, digamos. En ese sentido está bueno eso, pero no en el sentido que se lo quieren dar como de, bueno, son dos personas que son perseguidas, No hacía falta. De hecho, si vos decís, bueno, pero no le podías poner un compañero blanco, un caucásico católico, ponele, porque pierde fuerza lo del personaje negro. Y no, y bueno, ¿qué estás haciendo entonces con toda la fuerza policial? Estás haciendo exactamente lo mismo que no ponerle, digamos, un compañero caucásico. Bueno, caucásico, cristiano, igual, lo que fuera. En los 70 haber sido un policía judío tampoco debe haber sido algo tan fácil. No, si son unos, digamos, unos xenófobos y unos racistas y lo que sea, digamos, y más en esos estados, digamos, justamente está trabajando sobre estados en los que en los 70 aún era mucho más fuerte que en los 50 inclusive. Y me igual en parece ese sentido también deja un poco de lado la cuestión que siempre marcamos, que es el tema de clase social. Claro, que es como, exacto. no es lo mismo, no se toca en realidad el caso de que no es lo mismo, porque es como que en un momento se quiere equiparar. Bueno, vos sos un judío que te haces pasar por, ponerle protestante o lo que sea, digamos, y yo soy negro y me discriminan. Bueno, somos más o menos lo mismo, pero en realidad no son más o menos lo mismo, porque los grados de discriminación no son para nada lo mismo, digamos, políticamente, por temas como la clase social, y sí, por el color de piel, digamos, el contexto no es el mismo, y me parece que ese intento ahí de equipararlo no fue muy feliz, digamos. Me pareció interesante la idea, sí, esta de trabajar sobre, bueno, este tipo es judío y está como también ocultando su identidad para encajar. Pero no está para nada en la misma posición que está el otro personaje, digamos. Yo me siento discriminado. Heterosexual me siento discriminado en estos momentos. Olmedo. Qué actual tu banco de sonidos, Iván, la verdad. Está Iván, el banco de sonido de tu voz. ¿Qué te pareció? Auspiciado por Bolsonaro. Iván. Está buena. Igual está buena, eso sí. No, sí, está buena. La estamos destruyendo, pero está buena, es solo que no es la gran cosa, la verdad. Esperaba mucho más de la película. Por ahí, si la vas a ver sin ninguna expectativa, está bastante buena. Pero si tenés alguna expectativa, no es ni tan graciosa como podría ser, ni tan dramática como podría ser. Se queda ahí bastante en el medio. Pero sí tuvo un par de momentos que me hicieron reír. No es una comedia para nada, pero por alguna razón tuvo un par de momentos que me hicieron reír. Y ningún momento en el que sintiese, bueno, lo que decía Franco, ningún momento en el que sintiese que el Ku Klux Klan era una fuerza a temer, era una amenaza. O sea, toda la parte que sería toda la tensión dramática, medio que no está en esta película. Es cierto, igual que el momento histórico de Ku Klux, la organización, vamos a decir, estaba, digamos, en decadencia, no tenía el poder que tenía hace 20, 30 años, cierto.
Pero es cierto también que justamente te lo presenta la peli, el Duke, ¿cómo es? Algo Duke David Duke, que ahora es un muñequito de Trump, digamos. Te están mostrando que el tipo se dio cuenta que, digamos, la inteligencia de la derecha, dejar de quemar gente y prender fuego cruces y mostrar, digamos, hacia afuera la barbaridad que piensan y hacer una campaña política para poder tomar el... Bueno, eso se deja totalmente de lado. Y que para mí, ahí es donde tenía que haber trabajado, en esos personajes, para demostrar por qué Trump ganó. No decir que son unos imbéciles y sin embargo tenemos a Trump. Era lo más interesante y lo dejaron muy de lado. Sí, o sea, lo que pasa con ese personaje, que no casualmente alguien llega a ser gran maestre del Ku Klux Klan, y no casualmente llega a mantenerse como una referencia para la derecha durante tantos años. Exacto. Hoy creo que no dirige ninguna organización, pero sigue siendo una referencia. Pero, sí. Digo, no casualmente, y la caracterización que hace Topher Grace es bastante poco seria. Sí. Quizás porque lo conocemos a Topher Grace de comedias, pero es como... No, además es muy mal actor. No parece alguien temible, y el personaje más temible es el white trash sacado que quiere salir a matar negros. Y es cierto que si te querés poner a hacer una crítica política realmente que tenga actualidad, enfocate un poco más en cómo el que se sabe mover políticamente y tiene cintura es el que llega a tener influencia y a tener hoy un presidente con el que se puede sentir más o menos identificado. Igual esto que estamos diciendo de que habría estado bueno que esté, todos estos aspectos que habría estado bueno que estén, me parece que todo se debe al montaje con el que termina la película, porque la película termina con un montaje donde muestran es lo más importante, la marcha de Charlottesville, qué sé yo, digamos, el ascenso de la derecha en Estados Unidos. Actual, sí, hace un par de años. Pero se siente totalmente todo ese montaje final, igual que la referencia que hacen como a 20 minutos de la película a la futura presidencia de Trump, se sienten muy metidas a la fuerza. Sí. Y la verdad que todo esto que decimos de dónde estaría el verdadero peligro, qué sé yo, y que la película lo tendría que haber mostrado, me parece que no lo estaríamos diciendo si no le hubiesen puesto ese montaje al final. Exacto, como tratando de darle un mensaje que en realidad no tiene. No, o esos 20 minutos que decís que hacen la referencia directa a Trump. Sí. Pero si no, es si cierto. sacases eso, me parece que no le estaríamos pidiendo nada más a la película. Como si es una historia rara y loca que sucedió en algún momento. Eso sería todo. Sí, eso es cierto. Sí. A mí, la verdad que me reconmovió. Yo ya había visto esas imágenes, pero es como, qué heavy. O sea, no es que estemos alejados de eso, ¿no? Pero es de la marcha de manifestantes blancos, con antorchas a lo Ku Klux Klan en las universidades no sé dónde. También en el sur de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos, despotricando contra los demócratas y contra los negros. De todas formas, bueno, obviamente la crítica es más como de fondo y más teniendo en cuenta a Spike Lee, ¿no? Que es un chabón que sabe, me parece, trabajar sobre la me parece interesante el hecho de... Yo creo que tal vez no es tan como un error lo que quiso hacer con esta película, porque me parece, por cómo está encuadrada la historia y la estructura, que quiso hacer un viaje del héroe, digamos, un camino del héroe. Y es raro para él, porque, por ejemplo, en películas que son muy buenas de Spike Lee, como Malcolm X, que es una biopic, pero está muy buena, o Do the Right Thing, que es su película más famosa, de las primeras, plantea siempre los problemas raciales, pero inteligentemente no plantea soluciones simples para esos problemas, digamos. No plantea una resolución final que le da un moño como de regalo a toda la cuestión. Claro, muestra que existen esos problemas. Que existen, pero no están resueltos. Me parece que en esta película optó por un camino que tal vez no es tan criticable por el lado de, bueno, hay pocas de estas producciones que elijan ese camino, que es, pero bueno, vamos a presentar un personaje afroamericano que consigue algo notable y que al final, entre comillas, gana el día, digamos, que tiene una victoria. Sí. Es cierto que nosotros quisiéramos que se exploraran más otras cuestiones de crítica más profunda, pero tal vez, quiero pensar, no sé, en la cabeza de Don Spike Lee, tal vez su intención no era esa, su intención era mostrar, digamos, una historia de principio, medio y fin, en donde el camino, haya un héroe que tenga un camino y consiga una victoria al final. Claro, pero ahí entra de nuevo lo que dijo Iván, ¿para qué poner ese montaje final, digamos? Porque no tiene sentido, digamos, esta pequeña victoria, pero nos reventaron en la guerra, digamos. Sí, o sea, coincido completamente. Lo que pasa que, bueno, está esa cuestión de trabajar un tema, esa contradicción entre trabajar un tema políticamente complejo que no tiene soluciones fáciles, o contar una historia, digamos, más convencional de una proeza, digamos, de un personaje heroico, me parece. Yo igual creo que me voy a quedar con lo que dijo Iván. Como que
no sé si es lo que dijo Iván. Como que está bien la película, quizás le falta un poquito. Y yo creo que tenía mucha expectativa también, entonces como que me desilusionó un poco. Pero la verdad que es entretenida, Sí, es no, está ágil, bien, está pasan muy bien. cosas. Y narra una historia que realmente es bastante atípica. Y a mí me encanta que haya pasado eso, qué sé yo. Entonces... Y bueno, eso que decían de que Topper Grace no genera nada, en las escenas finales aparece el verdadero Duke. Y es satánica la cara que tiene el chavo, es una cara, un colorado así, un medio rubio, una cosa muy, muy, muy aria. Sí, sí. We need to build a wall. Así que bueno, supongo que recomendamos Un poco. BlacKkKlansman un Sí, poco. no, está buena, está buena. se ve, se ve, Es se ve. una peli que se ve, creo que tiene para mí, le faltan algunas cosas, pero está bien. Además creo que eso también, no quiere ser... en lo que está bien es que todo lo que le criticamos es como complejizarla un poco más o darle De una. más relevancia. Me parece que quiere ser una peli simple, bastante llana, porque es bastante llana, digamos. Claro. Lo único con esa salvedad, yo creo que él tiene películas que son mucho más complejas. Claro. Creo que entiende un poco más, digamos, de Por eso esa es lo que complejidad. sorprende también. Por eso, en comparación a otras películas de Spike Lee, me parece que no es de sus mejores, pero es una buena historia, bien realizada y técnicamente él es muy bueno también, es muy buen director, tiene muy buenas secuencias. La música es bastante buena música también, las actuaciones me gustaron, así que está muy bien realizada. Está la novia de Peter Parker, de la última... Para los que sean fanáticos como nosotros de la última... Personajes novia. secundarios de Homecoming. Fanático, ponele. Fanáticos de personajes secundarios de Marvel. Sí. Bueno, si ya nos estamos yendo, supongo. Los quería invitar a un ciclo de películas de comedia en El Hormiguero. Empieza el 8 de noviembre. Se llama Comedias en El Hormiguero, el ciclo, por si lo quieren buscar en Facebook. Este jueves van a estar pasando The Big Lebowski. Es a las 7, me parece, sí, de 7 a 10. Película. Así que eso. Muy bien. Muy buena verla en pantalla grande. Grande de bosque. De bueno que sí. Shut up, Donnie. Shut up. Y shut up, all of us. Nos vemos el próximo martes. Les decimos muchas gracias por... ¿Qué es Santi Siskin? El pescado. Por el pescado. Gracias por el... No, pero no es Siempre muchas que gracias querés por el hablar- pescado, es gracias por el pescado. Somos muy agradecidos acá, no sé qué te pasa. Adiós y gracias por el pescado. Gracias por el pescado. Nos vemos.